Un hombre zorro mágico aterroriza la vida de una niña. Él quemó su casa, destruyó a su padre y la persigue. La exsirvienta se convirtió en su principal enemigo. Sin embargo, a la niña se le da la oportunidad de cambiar entre el presente y el pasado. ¿Y ahora quieres saber por qué el zorro la odia tanto? Asegúrate de suscribirte al canal. Te gustará esta historia y no debes perderte la continuación. Por favor, dale me gusta a este video por mi esfuerzo. Había varios cosméticos sobre la mesa. Tarros de crema, sombra de ojos, polvos, colorete, pintalabios. Había de todo para hacer un maquillaje increíble para un evento tan importante. La chica se pintó los labios y todo su look estaba listo. Pensó que ahora todos los días sería feliz, porque había conseguido superar un pasado difícil y ahora empezaba una nueva vida con su amado. Por último, una chica de pelo negro y ojos violetas se puso un vestido de novia rojo. Llevaba el pelo adornado con una corona dorada de flores con piedras preciosas y pendientes. Todas las joyas armonizaban con el vestido. Era su boda, tan esperada, y debía hacerla feliz. Llevaba la cabeza cubierta con un velo rojo, y los bordes de las mangas del vestido estaban cubiertos de tela blanca con flores. Dos chicas llevaban a la novia de la mano. Detrás de ella iban muchos invitados. Mientras conducían a la novia al interior de la casa, la gente empezó a hablar de cómo su casa había quedado reducida a escombros hacía varios años a causa de un atentado. Su padre había tenido una muerte terrible aquel día, y ella había conseguido escapar y vivir como hija adoptiva. Algunos pensaban que no era digna de formar parte de la familia del novio. Una mujer dijo que había oído que la novia estaba tan débil que podría morir hoy o mañana, aunque ahora parecía sana, y se sorprendió mucho. Otra mujer replicó que tal vez todo estuviera bien, y que la muchacha había sacrificado a su padre y no había perdido la memoria. Al oír estas palabras, la novia se volvió rápidamente, y las personas que estaban cotilleando sobre ella le devolvieron la mirada asustadas y se callaron. Incluso se dieron la vuelta, fingiendo que no habían dicho nada. Les daba vergüenza mirarla a los ojos. La novia se sintió muy enfadada y dolida al mismo tiempo cuando oyó esos chismes sobre sí misma. También le dolía oír cosas así sobre su padre. De repente, le llamó la atención su prometido, que también iba vestido de rojo de boda, y la llamó. La miró con dulzura, sonrió y dijo: «Yewa, no les hagas caso, vivamos felices a pesar de ellos». Yewa sintió protección, apoyo, cuidados y, por supuesto, un amor que les calentó el corazón. Lágrimas de felicidad aparecieron en sus ojos. Aquí estaba un hombre dispuesto a hacerla feliz pasara lo que pasara. Los novios se inclinaron ante el cielo y la tierra, ante los padres del novio, y luego el uno ante el otro. Luego se sentaron a la mesa y les trajeron vino para beber. Las chicas levantaron el velo de la novia para que pudiera beber el vino. De repente, alguien gritó. La novia se dio la vuelta y vio la verja abierta y a dos hombres corriendo hacia el patio y gritando: «¡Socorro! ¡Huid!». Los invitados los miraron sorprendidos, sin entender lo que estaba pasando. De repente, una fuerza invisible les golpeó y se produjo una explosión. La gente voló hacia un lado, gimiendo de dolor. Un hombre vestido de blanco apareció ante todos. La gente gritó asustada que era el zorro. El zorro de pelo plateado y ojos dorados sonrió y miró a la novia con alegría. Yehuda se quedó inmóvil y no pudo decir ni una palabra. Ella le miraba asustada. De pronto recordó el pasado. Ocurrió cuando era niña, cuando lo vio por la noche, a este zorro. Sus ropas estaban manchadas de sangre y sostenía el cadáver de su padre, fuera lo que fuera. En ese momento, la miró con fiereza y sus ojos brillaron tanto como la luna. Asustada, Yewa se tapó la boca con la mano para no gritar. Aquí estaba el asesino de su padre. El zorro empezó a caminar confiado hacia ella. Dijo indignado: ¿cómo se atrevían a tocar lo que había marcado como intocable? Lo ignoraban y se iban a casar. El novio protegió a Yekshua y gritó lo que estaban haciendo los guardias. Les ordenó que detuvieran al zorro y protegieran a la novia. Cogió a la novia por los hombros y le pidió excitada que entrara en razón y huyera rápidamente. Jehová estaba tan conmocionada y asustada que no pudo reaccionar con rapidez. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, las garras del zorro se hundieron en su cuerpo. La sangre brotó de sus heridas. Jehová miró con miedo al hombre que estaba detrás de su prometido. Fue el zorro, que se inclinó y susurró al oído del novio que se había vuelto intrépido porque quería lo de otro. De repente, el zorro sacó las garras y golpeó con más fuerza. La sangre de la espalda del novio se derramó por todas partes. Miró por última vez a su amada, a la que tanto quería, deseaba proteger y hacer feliz. Entonces, su cuerpo cayó al suelo. Yewa, que se había estado tapando la boca con las manos por miedo,
gritó amargamente, ¡Lee Jung! Se sentó junto al cuerpo de su prometido y lloró para que se despertara. Le costaba creer que él no pudiera oírla. El zorro la agarró bruscamente del brazo y se la llevó lejos de Li Shong. Ella se resistió, intentó zafarse de sus manos y le exigió que la soltara, llamándole monstruo. Sin embargo, el zorro no iba a dejarla marchar. Utilizó su poder y una llama de color blanco-rosado apareció a su alrededor, impidiéndole moverse. Todos los invitados abrieron la boca asombrados por la fuerza de este zorro. Ninguno de ellos se atrevió a oponerse a él. Asustada, Yewa gritó lo que le estaba haciendo. Por mucho que quisiera, no podía moverse y escapar de sus garras. Por última vez, extendió la mano hacia su prometido, sobre el que se cernía alguien, tratando de ayudar. Pensó que ahora que se casaba, siempre sería feliz. Pensó que su nueva vida con su amado por fin había comenzado. Jehová quería que este momento de alegría perteneciera a su marido. Quería que él sintiera sus sinceros sentimientos de amor. Pero en vez de eso, todo fue a parar a esta bestia que ella odiaba. Tenía una fuerza increíble. Nadie podía resistirse a él. La chica no podía entender qué le había hecho a ese hombre para que la persiguiera constantemente y le arruinara la vida. En cambio, el zorro se limitó a decirle las mismas palabras que le había dicho siempre. El hombre le explicó que no tenía sentido preguntarle lo mismo una y otra vez. El zorro le dijo bruscamente que si no tenía conciencia para recordar lo que le había hecho, eso no significaba que pudiera hacer preguntas mientras la castigaban. El hombre se inclinó hacia la niña y le dijo, «Hoy has intentado huir otra vez. No era raro que te atrapara, pero hoy has ido demasiado lejos. Parece que tienes una gran fuerza de voluntad, ya que me desafías constantemente. Pero no importa lo lejos que corras, estás en mis manos. Sin mi permiso, no puedes huir, pero sigues huyendo, sabiendo que te encontraré. ¿Quizá te gusta que te castigue?» Esto enfureció a Jehová. Se volvió, apretó los dientes y contestó duramente, con lágrimas en los ojos, «Vuelve al infierno y déjame en paz». El zorro sonrió socarronamente y replicó, «Lo haré con mucho gusto, pero solo contigo, que eres quien me sedujo y se acostó con el enemigo de mi padre. Puedes volver a huir, pero entonces te romperé los tobillos para que no puedas caminar. Si quieres conservar la salud, compórtate como es debido». Tras aquella larga y oscura noche de castigo, Yewa volvió a huir de Fox. No temía las amenazas, pero le preocupaba que solo su marido estuviera vivo. Mientras tanto, a Fox no le preocupaba que la chica volviera a escaparse. Estaba seguro de que no se alejaría de él. Cuando regresó al pueblo, Yewa corrió a casa de su marido. Su madre la empujó y la llamó desvergonzada por haber venido después de todo lo que había pasado. Las dos niñas agarraron las manos de su madre para impedir que golpeara a Yewa. La mujer le gritó enfadada que se marchara inmediatamente. La muchacha accedió a aceptar todas sus exigencias con una condición, que se le diera la oportunidad de ver a su marido por última vez. Pero su deseo enfureció aún más a su infeliz madre. Le dio una fuerte bofetada en la mejilla a Yeshua y le dijo enfadada que no estaban ni su madre ni su marido. De hecho, la mujer había estado en contra de su matrimonio desde el principio. La madre gritó entre lágrimas que su hijo nunca se había casado, ni se había liado con una guarra como ella. Finalmente, la mujer suplicó a la chica que no matara a su hijo por segunda vez. Sus palabras penetraron en el corazón de Yevi, y algo en su interior pareció romperse. Su rostro mostraba reticencia a creer que fuera cierto. Le preguntó emocionada qué quería decir con matar por segunda vez. Al instante, la imagen de su amado esposo, Li Jung, que había muerto, apareció en su mente. La mujer se derrumbó y comenzó a llorar amargamente. El corazón de la madre no podía soportar la miseria y la añoranza de su hijo muerto. Dos criadas que estaban cerca intentaron ayudarla y calmarla. Yehuda se quedó en silencio, tan conmocionada que ni siquiera podía moverse. No quería creer lo que veían ni lo que oían sus ojos. El tiempo parecía haberse detenido, y ella no parecía oír nada. Todo le parecía una especie de sueño terrible que estaba a punto de terminar. Solo cuando la sacaron del patio y la tiraron al suelo, se dio cuenta de que era real. Sus ropas estaban sucias, y sus pies descalzos estaban sucios y tenían muchos callos. Uno de los guardias le gritó enfadado que dejara de venir, mientras el otro permanecía en silencio y la miraba con expresión contrariada. La puerta se cerró tras ellos y Yehuda se estremeció. Le dolía mucho, pero por alguna razón sentía un vacío en el corazón, no dolor. Se levantó lentamente y se marchó. Mientras caminaba por la calle, no prestó atención a la gente que se tapaba la boca con la mano en señal de sorpresa al verla. Empezaron a cuchichear a sus espaldas.
Una mujer la miró y preguntó a su amiga si a esa chica se la había llevado el zorro recientemente. Otra mujer se sorprendió de que hubiera conseguido volver y tener tan mal aspecto. Supusieron que volvía a casa, pero todos estos chismes no le importaban. Yegua caminaba y solo pensaba en Li Jun, que había muerto. Recordó el día en que se le acercó, le cogió las manos y le dijo que sería feliz si aceptaba sus insinuaciones. Él sonrió sinceramente y prometió convertirse en una verdadera familia para ella y que nunca se sentiría sola, y le ofreció vivir felices juntos. Ella aceptó su propuesta y desde entonces él se convirtió en su razón de ser, su amigo que la cuidó cuando se quedó huérfana. También fue su único apoyo. Finalmente, la chica se plantó delante de su casa. Abrió lentamente la puerta. Cuando entró en el patio, se sobresaltó y se detuvo de inmediato. Yeva no podía creer que aquella fuera su casa. La puerta de la casa estaba rota y parecía que se iba a caer. Todo alrededor estaba escrito con palabras obscenas. Dentro y fuera de la casa había un completo desorden, con huevos rotos por todas partes. De repente, a sus espaldas, oyó la alegre voz de quien había provocado todo aquello. Era el zorro y sus súbditos. Le preguntó con satisfacción si le gustaba el infierno personal en el que se encontraba, pero Yegua permaneció en silencio. Al ver su estado, el zorro le dijo burlonamente que debía estar arrepentida por no haber hecho caso a su advertencia. Esto demostró que no iba de farol. La chica recordó lo que le había dicho antes de huir. La dejó escapar, pero a cambio, el zorro prometió romperle los tobillos para que no pudiera volver a caminar. Ella se miró tristemente los pies y comprendió que él no había bromeado y que haría lo que había prometido, pero se fijó en una hoz que había en el suelo cerca y que podría ayudarla a poner fin a todo su sufrimiento. Cogiendo rápidamente la hoz, Yegua la sostuvo frente a ella. El zorro sonrió y le dijo que se atrevía a amenazarle. Le gustaba su valentía y estaba seguro de que no podría hacerse daño. Por desgracia, se equivocó, porque ella ya no tenía motivos para vivir. Jehová empuñó la hoz y le cortó el cuello con ella. Inmediatamente brotó sangre de la herida y los criados corrieron a salvarla. Sin embargo, el zorro no podía moverse porque estaba conmocionado por lo que ella había hecho. La muchacha se desplomaba y la sangre seguía brotando de su cuello. En aquel momento, Yehuda pensó que ella le odiaba por haberla metido en aquel infierno. Lo último que vio fue la cara de confusión de Fox, que permanecía en silencio a su lado. Ni siquiera le había dicho por qué le había hecho esto. Si pudiera volver el tiempo atrás, nunca jamás habría tenido nada que ver con ese Fox. De repente, sintió dolor en el lugar de la herida. Sentía que le ardía la garganta y se sentía muy mal. La niña intentaba recordar si se había hecho daño y era incapaz de escapar del zorro. De repente, oyó una voz que la llamaba. Abrió lentamente los ojos para ver quién la había estado llamando durante tanto tiempo. Era una voz muy familiar. Vio la cara de preocupación de su padre frente a ella. Cuando su padre vio que había recobrado el conocimiento, sonrió y la abrazó con alegría. Yegua estaba muy sorprendida y al mismo tiempo feliz de que su padre estuviera vivo. Intentó comprender por qué había ocurrido aquello y pensó que era solo un sueño. Yegua se miró las manos. Se preguntó por qué se le habían quedado tan pequeñas y el pecho de su padre tan ancho que no podía abrazarlo del todo. De repente, se fijó en un espejo que tenía cerca y decidió mirarse en él. Cuando Yegua vio su reflejo, abrió la boca sorprendida porque había rejuvenecido. Le costaba creer que esto le hubiera ocurrido a ella. Mientras su padre la miraba fijamente, ella intentó comprender lo que estaba ocurriendo. Lo primero que le vino a la mente fue si había sido embrujada. El padre preguntó a su hija contento y emocionado si le dolía algo y si se encontraba bien. Le pidió que le contara todo lo que le molestaba para poder ayudarla. Jehová lo miró confundido. Le abrazó con fuerza y dijo alegremente, «Papi». La niña se alegró mucho de verle vivo y pensó que si aquello era un sueño, estaba dispuesta a no despertar. Alguien llamó a la puerta. Su padre se volvió y oyó la voz de un hombre que decía haber traído medicinas para la pequeña Miss. Le permitió entrar en la habitación. Era el zorro, su pelo y sus ojos eran dorados. Entró lentamente en la habitación. Cuando Jehová lo vio, se asustó tanto que inmediatamente empezó a gritar. Enseguida reconoció al desgraciado que le había arruinado la vida. Shiho sostuvo el plato de medicina. Se alegró de que se hubiera despertado, pero la niña se agarró la cabeza y le exigió que se alejara de ella y se fuera. Su cara asustada y sus gritos les asustaron a él y a su padre. Su padre le tocó los hombros y le preguntó emocionado por qué se comportaba así con su hermano, si le había hecho algo. Yehuda lo miró sorprendido y le preguntó por qué era su hermano,
si no era su única hija. Su padre le respondió que no lo era. Le preguntó si Shi-ho no era su hermano, a quien había traído personalmente a casa y convertido en parte de su familia. Quiso saber por qué fingía no saberlo, si era porque llevaba tanto tiempo enferma que no se acordaba. La chica dijo enfadada que no entendía de qué hablaba porque no lo recordaba. Un repentino dolor de cabeza le impidió explicarlo todo. Se agarró la frente con la mano y apretó los dientes con fuerza. Le vinieron a la mente recuerdos del pasado. Recordó el día en que pasaban por delante de las tiendas y los vendedores atraían a los clientes con nuevos productos que solo podían verse hoy. La gente tenía curiosidad por verlos. La vieja niñera caminaba lentamente por la calle, llevando a Yehuda, que estaba enfermo y triste, sobre sus hombros. De repente, la chica se fijó en un hombre sospechoso que había cogido tranquilamente un adorno para el pelo y estaba a punto de robarlo mientras el dueño de la tienda hablaba con la mujer. Luego, como si nada hubiera pasado, el hombre siguió su camino. Nadie, salvo Yehuda, se dio cuenta de que había robado algo. Rápidamente, le dijo a Nani que un hombre había robado la mercancía. La mujer le contestó que, a la vuelta, irían a Kwan, el edificio donde la administración se ocupaba de los asuntos del Estado, y les contarían todo lo ocurrido. Después de que el médico los examinara, los despidió prometiéndoles que su personal los llevaría a casa con medicinas y les deseó un buen viaje. La niñera se inclinó ante él y le agradeció su ayuda. De camino a casa, Nani le preguntó si Yehuda estaba cansado. Le pidió que durmiera mientras volvían a casa. Ella respondió obedientemente que sí, pero no tuvo tiempo de dormirse porque oyó a la gente gritar al joven. Un hombre le preguntó enfadado qué escondía a sus espaldas. Pensó que era el grano que les había robado. El hombre los miró con recelo y permaneció en silencio. Siguió sentado sin moverse, como si protegiera algo. Un agitado Yehua gritó que él no era el delincuente que había robado la mercancía. La niñera se detuvo y la bajó al suelo. La niña se acercó al hombre y le ofreció la mano. Sonrió y dijo que hacía mucho frío fuera y que él iba tan ligero de ropa. Yehuda le invitó a acompañarles y él aceptó. Cuando vio estos recuerdos, se tapó los oídos con las manos y no quiso creer que había traído a Liz a casa ella sola. Estaba muy arrepentida de haberlo hecho. Cogiendo a su padre de las manos, Yehua le gritó que tuviera cuidado con él, porque el zorro le mataría. Le miró con fiereza y le dijo que se fuera. Cogió un cuenco de medicina y se lo arrojó. El cuenco golpeó a Liz directamente en la cabeza, y la medicina se derramó sobre su pelo y su ropa. Ni siquiera se defendió ni esquivó. Se limitó a cerrar los ojos y permanecer en silencio. Mi padre gritó enfadado: ¡Yehua! No podía entender qué había pasado, por qué su hija había cambiado tanto, ¿y por qué estaba siendo tan agresiva con Shi-ho? El hombre se le acercó rápidamente y le preguntó si se encontraba bien. Yehuda siguió mirándole con rabia, con ganas de despedazar a Fox. Se echó a llorar. Su padre se acercó a ella para consolarla. El zorro le tendió la mano, pero ella no le dejó hacerlo. Se limitó a mirarle con rabia. El zorro se quedó de piedra. Estaba muy disgustado porque no entendía qué había hecho mal para que ella empezara a odiarle. El zorro levantó su cuenco y dijo con tristeza que la señora llevaba mucho tiempo enferma y probablemente tenía pesadillas, por lo que decidió abandonar su habitación hasta que se calmara. Jehová le gritó que abandonara su hogar para siempre y que no se acercara a ellos. A pesar de lo triste y dolido que se sintió al oír esto, no dijo ni una palabra. Llegó el día siguiente. Fuera hacía sol. Alrededor de la casa crecían árboles verdes. En el patio se oían los gritos de la señorita. Ella se enfadó mucho y volvió a tirarle el tazón de medicina a Shi-ho y le exigió que se marchara. Pero él no se dio por vencido ni se quejó, y todos los días le llevaba el cuenco de medicina que ella le arrojaba. Un día, Yehua volvió a hacerlo y le preguntó enfadada si creía que estaba bromeando cuando le dijo que no se acercara a ella. Ella estaba segura de que él tramaba algo y se atrevía a tratar con la gente por alguna razón. Le llamó monstruo y le exigió que se marchara inmediatamente. Shi-ho se tocó la frente, que no era la primera vez que ella le golpeaba, y bajó la mirada con tristeza. Recogió el cuenco y dijo que no le importaba lo que ella dijera de él. Sin embargo, Shi-ho le pidió que no dejara la medicación por el bien de su salud. Sin embargo, Yehuda le contestó enfadado que no sabía qué podía contener ese caldo de hierbas. Tampoco quería beber nada que él mismo hubiera preparado, así que volvió a gritarle que se fuera. Shi-ho la miró con lástima y quiso rogarle que se tomara la medicina, pero fue incapaz de hacerlo. De repente, sintió dolor en el pecho y no podía respirar. Se agarró el pecho con la mano y, muy asustada, empezó a perder el conocimiento.
Shiho se dio cuenta de su estado y la llamó, pero ella no tuvo fuerzas para responderle. De repente, se desplomó en la cama. Shiho corrió hacia ella preocupado y la llamó, pidiéndole que se despertara. De repente, abrió los ojos y los volvió a cerrar, completamente inmersa en otro mundo. Por un momento, vio a un zorro desnudo frente a ella, diciéndole que se despertara. Estaba seguro de que ella podía oírle, así que le exigió que se levantara. La chica por fin volvió en sí. Abrió los ojos y gritó asustada, ¡No! Pero al ver que se había despertado de nuevo en el pasado, se calmó un poco. Junto a su cama, vio a su padre, que se sintió aliviado. Le dijo que se había asustado mucho cuando se enteró de que se había vuelto a desmayar. Yewa se sentía mejor, así que fue capaz de levantarse con la ayuda de su padre, que se alegró de que hubiera recuperado el conocimiento inmediatamente. Le pidió que no dejara de tomar la medicina que Shiho había preparado con tanto cuidado. Creía que tenía mucha energía gracias a la decocción que había bebido, pero estaba muy enfadada porque le habían dado la bebida que Fox había preparado. Yewa preguntó con tristeza si su padre realmente la odiaba tanto. Sus palabras sorprendieron y disgustaron a su padre. A pesar de la pesadilla, no entendía por qué de repente se había vuelto tan hostil con su hermano. Papá le dijo que Shiho se había preocupado mucho por ella y que también la había cuidado día y noche cuando se había desmayado. Le preguntó qué había pasado entre ellos. Emocionada, Yewa le explicó que era un zorro que le haría daño. Pensó que debían deshacerse de él antes de que eso ocurriera, así que le pidió a su padre que lo ahuyentara. El padre se agarró la cabeza, cerró los ojos y guardó silencio. Luego le preguntó por qué su hermano le mataría. La muchacha recordaba al zorro que le había quitado la virginidad y la miraba con satisfacción. En realidad, no sabía por qué había matado a su padre, porque no le había dicho por qué, y no recordaba lo que había pasado en su infancia. Mirando a su padre con tristeza, le dijo que no podía contarle la razón, pero que ella vio personalmente cómo le mataba a Fox, y después de eso, Yewa perdió la memoria. Le suplicó a su padre que la creyera, porque decía la verdad. Él sabía que no mentía, así que le preguntó cuándo moriría. Jehová respondió que sería dentro de 3 o 4 años. Él sonrió y le dijo que viviera para ver ese momento, y que dentro de 3 o 4 años se lo recordaría, pero que por ahora debía calmarse. Su padre le dio unas palmaditas en la cabeza y le dijo que, cuando llegara el momento, le seguirían. Yewa no pudo decir ni una palabra. Tras su conversación, mi padre salió de la habitación y se reunió con Shiho, que estaba junto a la puerta. Le puso la mano en el hombro, haciéndole saber que todo iría bien y que no se preocupara. Mientras tanto, la puerta de la otra habitación se abrió y quedó a oscuras. Solo había 2 luces de color dorado, que emitían los ojos de alguien que observaba desde las sombras. La mañana siguiente era un día soleado y hermoso. Nubes blancas flotaban en el cielo azul, y los rayos del sol penetraban libremente en ellas e iluminaban los árboles, las montañas y el patio y la casa de Yehuda. La chica ya estaba despierta y sentada a la mesa pensando en algo importante, e incluso le dolía la cabeza. De repente, le informaron de que Lee Jung había venido a verla. Rápidamente se levantó y contestó emocionada para que él entrara en la habitación. En cuanto lo vio, se alegró muchísimo y corrió rápidamente hacia él y lo abrazó con fuerza. Incluso Lee Jung estaba sorprendido y feliz de verla tan cariñosamente. Le preguntó si estaba realmente contenta de verle, porque hacía mucho tiempo que no se veían. Yehuda siguió abrazándole y le contestó complacido que estaba muy contenta. Más tarde, Lee Chong, cogiéndola por el hombro, le dijo que en los 2 últimos años la había visto siempre enferma, pero que ahora su cara brillaba aún más. Le preguntó si ya estaba bien. Yewa respondió feliz que se había recuperado y le dio las gracias por venir a verla, pero su conversación fue interrumpida por Fox, que traía aperitivos. Ella se enfadó y estuvo a punto de decirle que no entrara, pero al ver la cara de sorpresa de Lee Jong, Yewa suspiró y le permitió entrar en la habitación. Shiho trajo 3 pasteles y 2 tazas de té verde y los colocó en la mesa delante de ella y Lee Jung. Luego, hizo una reverencia a la chica y salió de la habitación. Era la primera vez que el chico veía la cara de su amigo tan enfadada. No entendía lo que había pasado. Lee Jung quería beberse el té delante de él, pero Yewa no se lo permitió. Le dijo que no bebiera el té porque estaba hecho por Fox, que podría haberle puesto veneno, así que era mejor no beberlo. Le sorprendió que Shiho fuera un zorro, pero Lee Jung le recordó que su hermano siempre les llevaba té y aperitivos, y todo iba bien. El chico quiso saber qué le había pasado de repente. Yewa
Respondió que el zorro había encantado a todos los habitantes de la casa y vivía tranquilamente entre la gente, esperando la oportunidad de hacerlo. Escuchando atentamente, Lee Jung permaneció en silencio y recordó que después de que Yewa recuperara la conciencia, no podía distinguir entre su sueño y la realidad. La miró preocupado y se preguntó si nada había cambiado, y ella seguía sin distinguir. Sonrió, apartó su taza de té y le dijo que seguiría su consejo y no comería ni bebería nada. Mientras tanto, Shiho se quedó fuera de la puerta y escuchó su conversación. Se sintió mal de que ella lo acusara de lo que había hecho. Cuando oscurecía fuera y todo el mundo se iba a la cama, alguien se colaba en la habitación de la señorita. Yewa acababa de irse a la cama, se había tapado con una manta y se disponía a dormir. De repente, una sombra apareció en su puerta. La puerta de la habitación se abrió y oyó la voz de Shiho, que le advirtió antes de entrar que estaría allí poco tiempo. Se levantó rápidamente, se sentó en la cama y le gritó enfadada que se marchara y no entrara en la habitación, y le preguntó dónde estaban los demás. Shiho respondió con franqueza que nadie vendría, porque él se había asegurado de que nadie viniera. Mientras caminaba hacia ella, Yewa sintió un miedo y una rabia que hicieron temblar su cuerpo, pero intentó mantener la calma. Al acercarse a ella, Shiho se arrodilló y le hizo una reverencia. Le pidió perdón por la última vez que había sido grosero con ella. Shiho juró que no volvería a acercarse a ella, así que le pidió que le escuchara una vez. Le preguntó por qué creía ciegamente en un sueño. Su petición la sorprendió y su pregunta la enfureció. Yehuda le respondió airadamente que no era un sueño. Le dijo que no solo había matado a su padre, sino que también había abusado de ella y la había pisoteado. Estaba segura de que él no entendería nada de lo que le dijera. Shiho le preguntó por qué mataría a su amo y torturaría así a su dama, pero Yewa se limitó a mirarle con tristeza. Fox se dio cuenta de que no lo sabía. Le pidió que le dijera algo que pasaría pronto, si su sueño era realmente una predicción del futuro. Shiho le prometió que si su profecía se cumplía, creería en sus palabras y abandonaría el lugar él mismo. Yewa se sintió agitada y dijo que, debido a la conmoción por haber matado a su padre, había perdido todos los recuerdos que tenía antes de su muerte. Cuando Shiho escuchó su explicación, no pudo contener sus emociones y empezó a llorar. Le dolía que su actitud hacia él hubiera cambiado tan drásticamente. Le contó que hace unos años ella le había salvado a él, que temblaba de frío y se moría de hambre. El día que ella le tendió su manita, él le prometió que cuidaría de ella y sacrificaría su vida si fuera necesario. Shiho se secó las lágrimas y dijo que Yewa era su salvadora y su luz. Le preguntó si no sabía cómo se sentía y si pensaba que era capaz de hacer cosas que ni siquiera podía imaginar. Su franqueza y sus preguntas la sorprendieron. Shiho dijo que estaba dispuesto a soportarlo si ella dirigía su ira contra él. Significaría que tendría más energía, y él se alegraría mucho por ella. Inclinándose ante ella, Shiho le pidió que Yewa no le acusara injustamente y rechazara la medicina, creyendo que intentaba matarla. Shiho esperaba que se librara de su pesadilla. Tras estas palabras, no levantó la cabeza, sino que continuó arrodillado en silencio, con lágrimas cayendo por sus mejillas. La chica estaba confusa. No entendía por qué él se mostraba dolido e injustamente acusado y se comportaba como una víctima. Recordó cómo en su sueño, Fox mataba a su marido, Lee Shong, y luego abusaba de ella y la pisoteaba. Yewa no entendía por qué era ella la que sufría, pero dijo que ella era la mala. En ese momento, empezó a dudar de si realmente había sido un sueño, de si se había equivocado, de si se había despertado tras una larga pesadilla, y empezaba a culpar a la persona equivocada. Yewa se agarró la cabeza con las manos y se dio cuenta de que no lo sabía. Volvió a sentir un fuerte dolor de cabeza, se desmayó y cayó sobre la cama. Shiho corrió rápidamente a su lado, la sujetó suavemente por el hombro y le tocó la cara, rogándole excitado que se despertara. Pero todo fue en vano. De repente, la chica se despertó. Abrió mucho los ojos y aspiró más aire como si fuera lo único que deseaba. Volvió a la conciencia como una adulta. El hombre compartía su energía vital con la chica, pero para ello tenía que acostarse con la chica. Se inclinó hacia Yewa y le dijo con sorna que era un buen intento de librarse de él. Pero la chica olvidó que no podía irse tan fácilmente hasta que el zorro se lo permitiera. Pero los pensamientos de la chica estaban llenos de algo totalmente distinto. No podía entender lo que había ocurrido.
¿Su vuelta a la infancia era solo una alucinación por la pérdida de sangre? Mientras tanto, el zorro disfrutaba del cuerpo indefenso de la chica. Se dio cuenta de que la chica no opondría resistencia, así que le hizo lo que quiso. De repente, vio los ojos amarillos del hombre y pareció hipnotizarla. Se quedó inmóvil y volvió a desmayarse. El hombre salió de la habitación. Allí se encontró con la criada. Ella le preguntó si había terminado su trabajo. El zorro respondió que Yewa había recobrado el conocimiento, pero tenía una herida en el cuello porque se había resistido, así que la dejó descansar y recuperar fuerzas. Entonces, la criada dijo que cuidaría de la niña, y luego preguntó si el zorro iba a salir a explorar fuera del palacio solo. Con un suspiro, le preguntó si seguían cazándole. El zorro le dijo que, mientras llevaba a Jehová, todos los miraban, así que pensó que debía ocuparse de ello. La criada le preguntó cuándo pensaba volver. El zorro respondió que dependería de lo que estuvieran haciendo. Sin embargo, estaba seguro de que volvería en unos días. Le dijo a la criada que se asegurara de que no le pasara nada a Yehuda mientras tanto. La criada sonrió y dijo que lo haría todo. Cuando oscureció fuera y aparecieron las estrellas en el cielo, se encendieron las luces de la casa y se hizo mucho ruido. Jehová rompió la copa de caldo que le habían dado a beber. Llevaba el cuello vendado porque su herida aún no había cicatrizado. 7 doncellas se reunieron a su alrededor. 2 de ellas le cogieron las manos y las otras 2 le sujetaron los brazos para que se quedara quieta en la cama y pudieran darle la medicina. Una de las criadas le mantenía la boca abierta, mientras la otra le vertía en la boca una decocción de hierbas curativas para ayudarla a recuperarse. En cuanto la soltaron, Yewa escupió rápidamente sobre la cama casi todo lo que le habían dado de beber. La criada suspiró pesadamente y pidió otra taza de caldo. Con la taza en la mano, se acercó a la chica y le explicó en voz baja que solo querían ayudarla a mejorar. La criada le dijo que no era necesario su enfrentamiento inútil si no quería seguir disfrutando del dolor. La criada de pelo oscuro se colocó detrás de ella y se compadeció de la joven. La furiosa Yehuda agarró la manta con la mano y dijo con rabia que ella nunca había pedido que la salvaran, por lo que no tenían derecho a decidir si quería vivir. Miró a la criada con odio en los ojos y le pidió que la matara. Pero la doncella no pudo satisfacer su petición. Dijo a las otras criadas que retuvieran a la señora, porque el amo le había ordenado que se pusiera bien antes de volver. Y todo volvió a suceder. Las criadas le echaron la medicina en la boca. En ese momento, Yehuda pensaba que si solo se trataba de una pesadilla, entonces sería mejor que aquellos recuerdos de la infancia fueran reales y lo que estaba ocurriendo fuera solo una pesadilla. Cuando cerró los ojos, oyó que alguien la llamaba. Se preguntó quién la llamaba. Era Shiho, llorando y diciendo que todo era culpa suya. Le rogó que abriera los ojos. Abriendo discretamente los ojos y mirándole, Yewa no podía enfadarse cuando sollozaba así. Le dijo mentalmente que no llorara, que siguiera cuidando de ella. Le dijo que tenía que despertarse. Shiho le rogó entre lágrimas que se despertara. Sin embargo, Yewa no quería hacerlo. Tenía miedo de abrir los ojos y encontrarse en el infierno, donde no habría ningún zorro inocente. Así que decidió quedarse aquí. Shiho le dijo que no se preocupara, porque él la salvaría. Rápidamente sacó una daga de su bolsillo. Yewa se preguntó qué iba a hacer. Cuando vio que iba a cortarse la palma de la mano, le dijo mentalmente que no fuera así y que no hiciera eso. La muchacha no se lo permitió y detuvo la daga con la mano, agarrándola con fuerza y haciéndose un corte en la palma. Al mismo tiempo, su cuerpo adulto, que estaba inconsciente, también sintió un fuerte dolor a causa de la herida, y al instante apareció una cicatriz en la palma de su mano, que antes no estaba allí. Mientras tanto, fuera hacía sol. Salía humo del edificio porque se estaba cocinando algo. La criada, acompañada de otras criadas, entró en una sala con muchas plantas medicinales y otros ingredientes, que estaban siendo cuidados por otras criadas. También prepararon una decocción medicinal. Preguntó si todo iba bien con la decocción que estaba tomando la señora. Uno de ellos respondió que estaría lista en 1 hora. La criada quedó satisfecha con su trabajo y dijo que siguieran trabajando. Suspiró y dijo que apenas le habían dado de beber una vez, así que necesitaban ponerle más plantas medicinales. También pensó que sería bueno que la señora dejara de quejarse. La joven sirvienta de pelo oscuro se dirigió a Madame Hong-un, que se volvió y miró a la chica con sorpresa. Dijo que, aunque era por el bien del tratamiento, si seguía presionando, solo se resistiría más. La chica creía que la señora estaba aquí sin saber el motivo, así que le sugirió que le contara un poco. Hong-un, la criada,
No estaba de acuerdo con ella, porque estaba convencida de que a todas las personas solo las une el egoísmo. Ella replicó airada que si le decían eso, lo utilizaría como debilidad. La criada, enfadada, preguntó a la muchacha si no había aprendido en su vida que las malas acciones de la gente se repiten. Le aconsejó que no confiara en la gente y que no simpatizara con ella, porque no dudaría en traicionarla. La muchacha sintió la desagradable mirada de las otras criadas. Se quedó en silencio y cerró las manos en puños. Inmediatamente recordó el día en que las criadas sujetaron las manos y los pies de la agitada señora para darle una decocción. De repente, se dirigió con decisión a la criada, Hong-un. Pidió que se le permitiera cuidar de la señora. Quería intentar persuadirla para que bebiera la medicina. La criada le permitió cuidar de la señora. Pasaron unas horas y el sol empezó a desaparecer tras el horizonte. La mansión estaba sorprendentemente tranquila. Yeva siguió durmiendo plácidamente en la cama, porque nadie intentó obligarla a beber de nuevo el caldo. Alguien empezó a limpiarle las manos. Inmediatamente sintió las manos calientes y se preguntó quién podría ser. Cuando Yewa abrió los ojos, se sorprendió mucho al ver a su lado a una chica que no conocía y que le preguntaba si estaba despierta. Entonces la chica sonrió y la saludó. Sin embargo, Yewa no se fiaba de nadie, así que desconfió de ella y le preguntó quién era. La chica le dijo que se llamaba Arin y que seguiría cuidando de ella, aunque no se le daba muy bien cuidar de la gente. Prometió hacerlo lo mejor posible. Arin también explicó que ahora era responsable de su cuidado, por lo que pidió a Yewa que se centrara en su recuperación. De repente, Yehuda recordó cómo las criadas la sujetaban y le vertían el caldo en la boca. ¿De qué tipo de recuperación se puede hablar en una situación así? Entonces, Yewa no contestó. Se limitó a girar la cabeza y mirar hacia otro lado con enfado. Arin se dio cuenta, y entonces dijo en voz baja que antes habían sido demasiado crueles con ella. Arin la miró con tristeza y se disculpó por sus acciones. Les explicó que les habían dicho que era necesario hacerlo para salvarla. También les dijo que había pedido que le dejaran cuidar de Yehuda y que le habían permitido quedarse con ella. Prometió asegurarse de que Yewa no volviera a sufrir por esto. Con una sonrisa, Arin le pidió a Yewa que confiara en ella y se sintiera libre de estar con ella, y le preguntó si podía contar con ella. Esta petición la enfureció. Miró a Arin furiosa y dijo que no bastaba con que su amo hubiera matado al padre de Yehuda, sino que también había matado a su marido durante la boda. Dijo que Fox no había dudado en violarla y deshonrarla. Entonces, preguntó qué clase de confianza podía haber. Sus ojos estaban llenos de dolor y desesperación. Yewa dijo que aunque se volviera loca, era imposible. Preguntó si Arin estaba tratando de volverla loca. La chica estaba sorprendida y emocionada. Le pidió disculpas y le explicó que Yewa no tenía buen aspecto, por lo que Arin quería ayudarla. Sin embargo, Yewa guardó silencio, se dio la vuelta y pensó que la niña no era culpable de nada, porque hacía lo que le decían. Arin lloró y dijo que comprendía sus sentimientos. Ella creía que cualquiera que hubiera experimentado tal crueldad no sería capaz de vivir como si nada hubiera pasado. La chica dijo que había venido a este lugar en contra de su voluntad, por lo que podía entender un poco sus sentimientos. También quería ayudar a Yekva para que no sufriera aquí. Lo que dijo sorprendió a Yewa. Le preguntó por qué Arin estaba siendo tan amable con ella, a pesar de que era la primera vez que la veía, y por qué estaba en esa posición. La muchacha bajó la mirada y respondió con tristeza que no era alguien bienvenido en este lugar. Esto sorprendió aún más a Yehuda. Arin nos contó que los zorros se dividen en blancos y negros, y que los dos clanes luchan por el territorio desde tiempos inmemoriales. Los zorros blancos obedecían a los negros cuando ganaban. Así fue hasta que un día apareció Pan y lo cambió. En primer lugar, destruyó su aldea, situada en la frontera, para aumentar sus fuerzas. En ese momento, Arin se escondía entre las ruinas del edificio, así que se quedó huérfana, y cuando él le dio una oportunidad de vivir, ella le siguió. La chica sonrió y dijo que era del clan del zorro negro, así que la entendía un poco. Arin le explicó que por eso quería ayudarla sinceramente. También le prometió que no se comportaría como las demás criadas, así que le pidió que confiara un poco en ella. Yewa pensó que este lugar era una especie de mundo loco. Después de todo, para traerla aquí, el zorro había matado brutalmente a gente, y para aumentar su poder, mató a los miembros de su tribu. Además, llevó a este niño a una tierra extranjera, y le dijo que se olvidara de todo, y empezó a ordenarle lo que tenía que hacer. Pero Yewa no podía creer todo lo que decía,
aunque esta triste historia no le sirviera de nada a la chica. Cerró los ojos y le dijo a Arin que trajera la medicina. Yewa sabía que si se negaba, le harían beber el caldo de todos modos. Arin se sorprendió. La chica, muy contenta, abrazó a Yewa y le dio las gracias, prometiéndole que le devolvería su confianza. En realidad, Yewa no había esperado una reacción así de ella, por lo que se sintió un poco confusa. Alegre, Arin se apresuró a la parte de la mansión donde se fabricaba la medicina para conseguir la decocción para la dama. Las otras criadas se acercaron a ella para saber qué había pasado. La muchacha les contó contenta que el ama había ordenado que le trajeran la medicina y que estaba dispuesta a tomarla. Entonces, Arin volvió rápidamente a la habitación donde la esperaba Yewa. La chica trajo no solo una decocción de hierbas, sino también fresas. Después de que Yewa bebiera su medicina y comiera, Arin la ayudó a levantarse y a caminar un rato por la habitación. Cuando Yewa se sintió mejor y pudo caminar con confianza, Arin la llevó al lago. El agua era azul y clara. En su superficie florecían hermosas flores de loto. Arin le contaba algo con una sonrisa, y Yehuda escuchaba en silencio. La chica parecía encantada de estar a su servicio. Mientras tanto, la criada de Hongun pasaba por allí y los miró atentamente. Yewa sonrió mientras admiraba la hermosa vista del lago. Intentó no pensar en nada y disfrutar del momento. Era la primera vez que la criada de Hongun veía a Yewa con semejante expresión en su rostro. Estaba muy sorprendida, pero al mismo tiempo comprendió cómo había logrado seducir a su amo. Afuera ya estaba oscuro, y las estrellas y la luna aparecían en el cielo nocturno. Las linternas estaban encendidas, y todos se preparaban para ir a dormir, y Arin le pidió permiso a Yehuda para peinarse. Mientras se cepillaba el pelo, parecía muy contenta. Sonrió y le dijo que todas las criadas estaban contentas de que Yehuda se hubiera tomado la medicina. Arin también le dijo que, cuando se recuperara, podrían ir al jardín y explorar el barrio. Tras cepillarse el pelo, Arin cogió una botella de aceite, se sentó frente a Yehuda y le pidió la mano para aplicársela. Cuando me estaba aplicando el aceite, me preguntó qué tipo de cicatriz era. Arin dijo con tristeza, «¡Qué pena! Semejante horror en una mano tan bonita». Yewa se miró la palma de la mano con atención e intentó recordar cuándo había aparecido la cicatriz, pero luego decidió que no importaba porque no tenía a nadie a quien enseñársela. Mientras Arin seguía aplicándose el aceite en las manos, Yehuda le preguntó a dónde había ido su maestro, porque hacía mucho tiempo que no lo veía. La chica respondió que probablemente había ido a derrotar al clan del Zorro Negro. Ella le preguntó por qué había hecho eso. Arin le recordó que le había hablado de la relación entre los zorros blancos y negros. La niña explicó que los zorros negros temen al amo de los zorros blancos, por lo que suelen atacar su territorio. Pero esta vez, Pan decidió dirigir él mismo la excursión. Yewa dijo que debían ser buenas noticias, y luego pensó, si está ocupado con eso, es una buena oportunidad para alejarse de él. Al día siguiente hacía buen tiempo, y Yehuda y Arin salieron a pasear. Vio rosas rojas y flores de loto. La chica siempre le estaba contando algo, y Yewa fingía escuchar atentamente. Se dio cuenta de que, como estaba siendo tan obediente, su férreo control se estaba aflojando. Yewa decidió que antes de que volviera, tenía que encontrar una forma de escapar, porque si fracasa, él seguirá castigándola. Al recordar estos momentos de su intimidad, Yehuda estaba tan enfadada que ni siquiera se dio cuenta de cómo agarraba con la mano el tallo de una rosa con espinas. Al darse cuenta, Arin dijo emocionada que había apretado la flor con tanta fuerza que había sangrado. Le pidió que esperara hasta que pudiera encontrar rápidamente algo para detener la hemorragia. Mientras Arin estaba ocupado buscando y no regresaba, Yehuda vio un pasadizo en la pared cercana. Se acercó a ella y se dio cuenta de que podía arrastrarse a través de ella. Pero Yehuda no sabía a dónde conducía, así que decidió mirar dentro. Al otro lado, vio una puerta. Yewa pensó que si la puerta era tan antigua y estaba en un lugar tan remoto, la seguridad debía de ser más débil. Para averiguar si era cierto, Yewa decidió comprobarlo por sí misma y trepar por el pasadizo. Sin embargo, no lo consiguió, porque Arin la agarró de la mano y la sujetó con fuerza. La chica le preguntó excitada qué estaba haciendo, si intentaba engañarla y huir. Arin dijo que no era un pasadizo abandonado, y que si ella iba allí, la trampa saltaría inmediatamente. Así fue como Yewa descubrió que si cruzaba la puerta, todo el mundo sabría que había decidido huir. Dijo que ya le había pasado antes. Cuando Yehuda se sentó,
Arin empezó a limpiarse la palma de la mano para detener la sangre. La chica dijo en voz baja que entendía que Yewa no quisiera quedarse aquí e intentara escapar. Después de todo, ella habría hecho lo mismo si estuviera en su lugar. Arin explicó que conocía una salida, pero que aún no había llegado el momento. Dijo que mientras Pan estuviera fuera, el palacio estaría bien vigilado. Aunque los guardias no son visibles, siguen todos sus movimientos. Pero cuando vuelva Pan, por el contrario, habrá oportunidad de escapar, porque volverá aquel en quien todos confían. Su historia sorprendió y alarmó a Yewa al mismo tiempo. Le preguntó por qué Arin se lo había contado y cómo sabía que era una trampa. La chica admitió que no quería quedarse en ese lugar, pero aún no tenía el valor suficiente para escapar. Cuando vio su cara triste y escuchó su historia, Yehuda la creyó. Le preguntó a Arin si tenía un lugar al que volver cuando se fuera. Ella agachó la cabeza y contestó que no. Entonces, Yehuda se ofreció a huir con ella. Por la noche, la criada de Hong-un le trajo su medicina y Yewa se la tomó obedientemente. La criada dijo que no sabía por qué Yewa había cambiado de opinión, pero creía que era la decisión correcta. Admitió que en aquel momento no querían hacerle daño intencionadamente, sino que solo querían que Pan se enterara de que Yewa se había recuperado y que no se enfadara mucho cuando volviera. La criada le hizo una reverencia y salió de la habitación. Yehuda, mientras tanto, apenas podía contener la ira que le brotaba. Cuando estaba muy oscuro y no se veían ni la luna ni las estrellas, las linternas iluminaban todo alrededor del palacio. En ese momento, el zorro regresó, con la ropa y la cara cubiertas de sangre. Aunque parecía cansado, avanzó con confianza. La criada de Hong-un salió a su encuentro, le hizo una reverencia y le saludó. Le preguntó cómo les había ido la campaña. El zorro respondió que habían conseguido recuperar los territorios. Sin embargo, se sentía intranquilo porque habían conseguido recuperarlos con mucha facilidad, por lo que sospechaba que tramaban algo. Fox preguntó cómo se encontraba Yewa. La criada le contestó que, después de que él se fuera, ella se negaba a comer o beber, y ahora incluso tomaba medicinas. Gracias a una criada, Yewa se abrió un poco a ellos, y la criada pensó que habían superado la crisis. Cuando el zorro se enteró de la buena noticia, quiso ir enseguida a ver a Yehuda, pero la criada le aconsejó que se lavara primero para que ella no tuviera miedo de verlo en ese estado. Así que fue a lavarse y le dijo que le trajera a Yehuda. La criada de Hong-un fue rápidamente a la habitación de Yehuda. Le avisó de que venía y abrió la puerta, pero nadie respondió. Miró a la cama y pensó que Yehuda dormía. La criada se acercó a la cama y le dijo que Pan había vuelto y quería verla. Al no recibir respuesta, levantó la manta, pero allí no había ninguna ama. Había un objeto cubierto con una persona que parecía estar allí tumbada. La criada gritó que Yewa había desaparecido. Ordenó a los guardias que la encontraran lo antes posible. Yehuda, vestido con una capa, corrió rápidamente tras Arin para alejarse lo antes posible. Se acordó de Fox, de quien había conseguido escapar. Todo sucedió tal y como Arin había dicho que sucedería. Debido a la noticia del regreso de Fox, las defensas del palacio se debilitaron. Por eso no se encontraron con nadie en su camino. De pronto se hizo muy oscuro a su alrededor. Yehuda no entendía por qué había oscurecido tan deprisa. No veía nada a su alrededor y llamó a Arin. Finalmente, oyó la voz de Arin que le decía que fuera hacia ella. Cuando se dio la vuelta, no se asustó por lo que vio. Arin estaba de pie frente a ella y había alguien a su alrededor. Sus ojos y los de los demás animales brillaban en la oscuridad. Amaneció y la luna apareció en el cielo. Yehuda volvió a llamar a Arin. Delante de ella, vio a un zorro de ojos brillantes que hablaba con la voz de Arin y le decía a Yehuda que fuera a verla. Estaba muy asustada. Yehuda no podía creer que aquella chica le hubiera estado mintiendo todo el tiempo. Además de Arin, otros zorros negros se acercaban a ella, agresivos y dispuestos a atacarla. Yewa estaba desesperada, pero se detuvieron. Jehová oyó la voz de una mujer que caminaba hacia ella, llevando un arco y flechas a la espalda. Dijo que tenía una hermosa expresión en el rostro. Se acercó al zorro haciéndose pasar por Arin, lo acarició y le dijo que Yu Jing había hecho un buen trabajo. El zorro se alegró de recibir elogios por un trabajo bien hecho. La mujer de pelo negro y ojos rojos sonrió y preguntó a Yewa si ella era la concubina favorita por la que tanto había alborotado el líder zorro blanco. Yehuda la miró sorprendido y no entendió lo que quería decir. Cuando la mujer se acercó, pudo oler el dulce aroma que desprendía Yewa y apenas pudo contenerse, diciendo que los zorros debían quererla mucho. Le preguntó si podía probarla y averiguar lo madura que estaba Yewa. Sin embargo,
Los zorros negros se acercaron aún más a Yewa y dejaron claro que también querían probarla. La mujer suspiró y dijo que los zorros la probarían primero, pero solo en el brazo y la pierna. No permitió que se comieran su cuerpo, porque quería tomar el corazón de Jehová. Todos los zorros negros, hambrientos y agresivos, se abalanzaron sobre Yehuda y estaban dispuestos a despedazarla. Ella se asustó mucho y se cubrió la cara con las manos. Sin embargo, antes de que pudieran alcanzarlo, fueron destruidos por el poder mágico del zorro. Su sangre voló por todas partes y sus cadáveres cayeron al suelo. Cuando Yewa abrió los ojos, vio cerca muchos cadáveres de zorros cubiertos de sangre. Esta sangre también llegó a su ropa y su mano. Yewa estaba tan asustada que incluso se tapó la boca con la mano. Detrás de ella estaba Fox, que le dijo enfadado que cuando él llegó al campo de batalla, ella no estaba allí. Resultó que había hecho de su criado un cebo y se escondía aquí. La mujer se rió y dijo que solo era una trampa. Lamentó que los zorros no fueran tan rápidos, porque se la habrían comido de una sola vez. Se dio la vuelta y se despidió, diciendo que se encontrarían cuando el Yehuda estuviera aún más maduro, porque la fruta madura sabía mejor. El zorro se enfadó y dijo que todo eran tonterías. Dirigió su magia hacia la mujer para matarla finalmente. Sin embargo, se dio la vuelta y le vio atacar y consiguió esquivar este inesperado ataque. Se produjo una gran explosión. Chispas de llamas púrpuras y rosas volaron alrededor. La mujer sonrió y le dijo al zorro que no se enfadara, porque tendría la oportunidad de atacarla de nuevo. Su cuerpo se envolvió en magia roja y luego desapareció. El zorro estaba muy enfadado. La miró indignado, lamentando no haber podido matarla. De repente, Yewa se desmayó y empezó a caer. Consiguió atrapar su cuerpo. El zorro la miró con preocupación, dándose cuenta de que hoy había pasado por demasiadas cosas como para desmayarse. Al día siguiente, cuando Fox estaba en la biblioteca, Hong-un, la criada, se le acercó y le dijo que Yewa no volvía a comer, probablemente porque había sido traicionada por alguien en quien confiaba. La criada pensó que la muchacha podría hacer las paces con la señora, pero la criada se equivocó, así que se culpó a sí misma. Cuando el zorro llegó a la habitación de Yehuda, ella estaba tumbada en la cama y se negaba a tomar la sopa que le habían traído. Esto le enfureció tanto que le dijo: «Te has negado antes y te niegas ahora, pensando que quiero matarte». Yewa había oído estas palabras antes. Inmediatamente recordó el momento del sueño en que el zorro se inclinó y le pidió que no rechazara la medicina, pensando que quería matarla. Ella no entendía cómo Fox podía decir las mismas palabras que en el sueño. La miró enfadado y dijo que Yewa no entendía que sus amenazas ya no funcionaban. Se acercó a ella y cogió bruscamente la manta con la que estaba cubierta. El zorro atacó a la chica y se sentó encima de ella, agarrándola de los brazos para que ya no pudiera moverse libremente. La empujó con fuerza y le dijo con rudeza que solo tenía dos formas de sobrevivir. Primero, que comiera voluntariamente. En segundo lugar, la obligaría a dormir con él para poder compartir su energía con ella. Liz añadió que si la chica seguía resistiéndose, lo consideraría como una elección de la segunda opción. Pero Yewa no le hizo caso y siguió gritando que si el zorro no paraba, se mordería la lengua y moriría. El zorro se echó a reír histéricamente. Preguntó: ¿era una amenaza? ¿Has olvidado quién es el dueño de tu cuerpo? Te ordeno que comas. Finalmente, la niña dejó de resistirse y accedió a tomar sopa caliente y fresca. Yewa extendió la mano y cogió un plato de sopa, pero notó algo extraño. Era una nueva cicatriz en la palma de su mano que no había estado allí antes. Con un cuenco de sopa en la mano, lo miró con tristeza, pero no pudo ni comer una cucharada. Aparecieron lágrimas en sus ojos, y Yewa miró al zorro que estaba sentado frente a ella y la observaba y dijo que los zorros eran repugnantes. Estaba muy dolida porque Arin la había traicionado. Decía con tristeza que los zorros no dudan en mentir y utilizar a los demás para conseguir sus objetivos y no son diferentes de los animales. Era como una especie de castigo para ella. Sus palabras le hicieron enfadar, así que se levantó, se acercó a ella y le agarró la cara con la mano. El zorro dijo que por muy crueles que fueran, ¿cómo podían compararse con la lengua de los hombres? Pensó que Yevi ya tenía bastante con compadecerse de sí misma. No necesitaba ser sincera porque era culpa suya, ya que confiaba fácilmente en los demás. Le soltó la cara y le dijo que su cuerpo podía ser útil, así que tenía que cumplir su función: vivir. Entonces el zorro le dijo que dejara de hablar y empezara a comer. Sus palabras la hirieron profundamente. Yewa apretó los dientes con rabia y se quedó mirando la sopa. No entendía por qué confiar en alguien era un error,
Ella creía que la culpa era de quien engañaba, no de quien era engañado. De repente, Fox se detuvo porque sintió que Yewa se había hecho algo. Rápidamente se dio la vuelta. Yewa volvió a volcar el plato de sopa y se mordió la lengua. Le miró con mucha fiereza. Rápidamente corrió hacia ella, le agarró la cara y le exigió que respirara y abriera la boca. Pero la chica se negó a hacerlo y se aferró a él hasta el final. Finalmente, consiguió abrirle la boca, de la que manó sangre, y ella volvió a desmayarse al oír sus palabras de que no moriría. Cuando abrió los ojos, inhaló rápidamente el aire que le faltaba. Yewa se dio cuenta enseguida de que se había despertado en la habitación que había visto en sueños. Se levantó rápidamente y se acercó al espejo, donde vio su reflejo y se dio cuenta de que había vuelto a su infancia. Se preguntó si estaría soñando. De repente sintió dolor en la mano con la que sujetaba el espejo. La miró. Estaba vendada, pero Yewa se la quitó rápidamente. Vio una herida en la palma y los dedos. Se dio cuenta de que la herida era igual a la cicatriz que había visto cuando estaba con Arin. Yewa se preguntó si se había hecho esta herida cuando era pequeña. Había una cicatriz en un lugar tan prominente, y ella no se había dado cuenta en absoluto. Era extraño. Sin embargo, Yewa recordó el día en que Lee Jung murió. Estaba segura de que él no estaba allí cuando se casó con él, ni cuando se degolló por primera vez. Por lo tanto, Yewa se dio cuenta de que esta cicatriz apareció después del sueño, cuando agarró la daga con la que Shiho quería cortarle la palma de la mano. Mirándose atentamente la palma de la mano, la niña se dio cuenta por fin de que cada vez que se desmayaba, volvía a su infancia. Y todo lo que ocurre aquí deja una huella en el futuro. De repente, un emocionado Shiho entró corriendo en la habitación, le cogió las manos y le dijo que estaba muy contento de que hubiera recuperado el conocimiento, y luego le dio las gracias. En ese momento, Yewa se dio cuenta de que podía cambiar el futuro. También tiene la oportunidad de cambiar el pasado y salvar a su padre y a Lee Jung. Y mirando a Shiho, que seguía cogiéndole las manos, decidió que definitivamente le cambiaría a él, el iniciador de todos los problemas. Fuera hacía un tiempo precioso. Nubes blancas flotaban en el cielo. El sol aún no se había puesto. El patio estaba tranquilo. La niñera ayudó a la niña a vestirse, y luego la peinó y le hizo un bonito peinado, que decoró con una horquilla. Yewa trató de entender cómo había conseguido llegar al pasado. Se preguntaba si había sido porque Fox había usado algún tipo de magia con ella. También pensó que podría haber sido un milagro que ocurre cada vez que ella quiere deshacerse de él. Lo único que tenía claro era que no podía confiar en Shiho. Aunque se haga pasar por inocente, sigue siendo el hombre que destruyó a su familia y arruinó su vida. Y es una gran suerte que ella lo sepa. Más tarde, la puerta se abrió y su padre entró en su habitación, feliz de verla despierta. Se sentó a su lado y le dijo que se alegraba mucho de que estuviera bien. El padre le dijo que se había asustado mucho cuando se enteró de que se había vuelto a desmayar. Le pide disculpas por no haber estado a su lado. Yewa abrazó a su querido padre, que había adelgazado mucho en los últimos días, y le pidió disculpas por preocuparle. Más tarde, la puerta de la habitación se abrió, y Shiho le dijo a su padre que había traído medicinas. El padre sonrió y le dijo que entrara en la habitación. El padre tomó una taza de caldo curativo de Shiho y pidió a su hija que se la bebiera. Yewa parecía triste. Se quedó un rato mirando el caldo y parecía dudar si bebérselo o no. Su padre le recordó que debía beberlo lo antes posible. Le preguntó si se negaba a beberlo de nuevo por la pesadilla. El padre volvió a explicarle que era por su salud. Le pidió que no la tirara y que la bebiera por su bien. Yewa estaba pensando en algo. Miraba el caldo que Shiho la obligaba a beber con tanta diligencia. Aunque no sabía si era un truco o no, Yewa recordó que este caldo era estupendo para restaurar su energía. Además, necesitaba quedarse en este lugar el mayor tiempo posible. También supuso que si perdía el conocimiento, volvería de nuevo a ese monstruo. A pesar de no estar segura de sus suposiciones, Yewa decidió no desperdiciar la oportunidad y dijo que tomaría la medicina. Cogió el cuenco y se bebió rápidamente todo el caldo. Estaba segura de que con su perseverancia sobreviviría y cambiaría su destino. Su padre se puso muy contento cuando la vio bebérselo todo. Shiho también se alegró, porque gracias a la medicina podría recuperarse antes. Yehuda sonrió y le dijo a su padre que debía de estar preocupado por las cosas extrañas que había dicho. Ella le explicó que debía de tener la mente nublada por algo, así que le pidió perdón por haberle hecho preocuparse. También se disculpó con Shiho, que estaba pasando por un momento muy difícil. Sus palabras le sorprendieron y le conmovieron. Yehuda lo miró con fiereza y se preguntó por qué se regocijaba aquel hombre repugnante.
Cada vez que recordaba lo que había hecho, le entraban ganas inmediatas de hacerlo pedazos. Pero Yewa sabía que no era el momento de emocionarse, enfadarse y hacer que odiara a su familia. Así que le dijo que debió de ser duro para él cuidar de ella. Le dio las gracias por cuidarla incluso cuando estaba enfadada con él. El padre miró a Shiho, que parecía a punto de echarse a llorar ante sus palabras de gratitud y disculpa. La niñera entró en la habitación y pidió al padre que saliera un momento. El padre se levantó rápidamente y salió de la habitación. Cuando se quedaron solos, Shiho parecía feliz y quería decirle algo, pero Yewa se le adelantó. Le dijo que conocía su verdadera identidad. No se esperaba este giro de los acontecimientos. Por fin se dio cuenta de que todas sus palabras anteriores no habían sido sinceras. Decidió que no le permitiría mentirle ni planear nada. Le dijo fríamente que no sabía por qué mentía a su familia, pero que no podía engañarla. Yewa le tranquilizó, explicándole que no iba a echarle. Sabía que debía de haber una razón para que viviera entre la gente y ocultara su identidad de zorro. Shiho quiso decir algo, pero Yewa le ofreció un trato. Ella prometía garantizar su bienestar en el futuro, y él tenía que jurar lealtad a su familia, y que en ningún caso haría daño a su familia ni a la gente del barrio. No entendía por qué seguía odiándole. Con una sonrisa, le preguntó si no había pensado que ella adivinaría su verdadera identidad. Shiho se sintió herido y aturdido, pero prometió que haría lo que ella le dijera. Luego se levantó, le hizo una reverencia y salió de la habitación en silencio. Por supuesto, le dolía oír tales acusaciones y sentir su odio, pero no podía cambiar su actitud hacia él. Y Yewa se sintió satisfecha. Pensó que Shiho aún era joven, por lo que era fácil de controlar. También pensó que había encontrado su punto débil, así que trató de hacer todo lo posible para evitar que cambiara de opinión. Shiho permaneció un rato tras la puerta cerrada de su habitación, pensando en lo que había dicho. Luego volvió a su habitación y se puso a cocinar algo. Cogiendo un cuenco, se hizo un corte en la palma de la mano, que sangró directamente en el cuenco. Cuando el cuenco estuvo lleno, lo tapó y se fue a otra habitación. Se acercó a la cama y le preguntó sonriendo si tenía hambre. Luego se disculpó por llegar tarde. Levantó las sábanas y le dijo alegremente que se fuera a comer. Pero la manta estaba vacía. La persona a la que había llamado había desaparecido. Shiho estaba muy preocupado. Le preocupaba que pudiera haberle pasado algo. Usando sus poderes mágicos, Shiho descubrió dónde estaba ahora. Mientras tanto, Yewa dormía plácidamente en su habitación, sin enterarse de nada y sin esperar a nadie a una hora tan tardía. De repente, la sombra de un niño con orejas apareció en su ventana. De repente, la ventana se abrió y entró aire frío. En ese momento, la chica se despertó porque sintió el aire frío y que alguien la miraba. Miró por la ventana. Frente a ella, vio a un niño pequeño con orejas y ojos dorados que brillaban en la oscuridad. Estaba muy asustada e incluso saltó en la cama y gritó quién era. El chico sonrió feliz y dijo, «Yewa». Parecía muy contento de haberla conocido. La chica se dio cuenta de que, además de orejas puntiagudas, tenía cola. El chico saltó por la ventana y se encontró rápidamente en su habitación. Yewa no entendía quién era ni por qué había acudido a ella, y aún le sorprendió más y gratamente que no viniera con las manos vacías, sino con un ramo de flores amarillas que le regaló. Sonrió feliz y dijo que le preocupaba que se desmayara otra vez, pero vio que se encontraba mejor. El chico le preguntó si le dolía algo en alguna parte. Ella le miró sorprendida y le preguntó quién era. El chico le contestó que aún no le había reconocido. Le dijeron que estaba bien, así que vino. Mientras tanto, Shiho ya estaba corriendo a su habitación para recoger a este misterioso invitado. Le preocupaba mucho que pudiera pasarle algo. Mientras Yewa se sentía sorprendida y asustada, el chico sonrió y dijo que todo estaba bien, que se tomarían su tiempo. Shiho abrió bruscamente la puerta y llamó al chico, que no esperaba que lo encontrara tan rápido. Yewa tampoco entendía lo que estaba pasando. Se acercó a ellos, cogió a Seolho en brazos, hizo una reverencia a Yewa y salió rápidamente de la habitación. La chica los miró irse un rato en silencio, intentando comprender quién era el chico y por qué no lo recordaba. Alejándose lo más posible de su habitación, Shiho puso a Seolho en el suelo y esperó una explicación de por qué había huido de la habitación. El chico miró a su hermano con tristeza y se disculpó por preocuparle. Seolho dijo que tenía hambre y se escondió en la cocina. Allí oyó a los criados hablar de cómo Yewa se había acordado de todo, así que decidió que podía conocerla. Seolho dijo con tristeza que pensaba que Yewa estaría feliz de encontrarse con él y hablarle como antes. De hecho, Shiho también estaba dolido y triste por ver a su hermano afligido.
Recuerda el terrible día en que le acusaron de robar y le exigieron ver lo que escondía a sus espaldas. Uno de los hombres dijo que era algo que les había robado. Shiho los miró furioso y apretó los dientes para contener su ira. Esperaba que se marcharan, pero no lo hicieron. De repente, apareció Yewa y gritó que se detuvieran y que no le tocaran porque no era un ladrón. La niñera quiso detenerla, pero la niña no le hizo caso. Yewa se acercó a Shiho y le cubrió con sus brazos, demostrando a todos los presentes que le protegería y no permitiría que le hicieran daño. Él se quedó muy sorprendido. Preguntó cómo podían acusar a alguien sin pruebas. Yewa exigió que lo dejaran ir. La niñera la llamaba con entusiasmo ama porque temía por su seguridad. La gente empezó a decir que sus ropas demostraban que pertenecía a una familia noble. No entendían por qué se entrometía. Sin embargo, un hombre enfadado le preguntó por qué Shiho no mostraba lo que escondía a sus espaldas. Pensó que se metería en problemas si le pillaban. Yewa no tenía elección, así que para protegerle, miró a sus espaldas y se llevó una grata sorpresa. Había un zorrito sentado, llorando y escondiendo las orejas con sus manitas. La miraba atentamente con sus ojos dorados, como pidiendo ayuda. La chica se quitó rápidamente su abrigo rojo y se lo puso al chico, cubriéndole las orejas y la cola. Shiho no esperaba tanta ayuda de ella. Le tendió la mano y le explicó que acusaban a su hermano de robar porque él le había defendido. Yewa le dijo que no tuviera miedo, porque ella le cogería de la mano y podría salir despacio. A Shiho le preocupaba que Yewa se hubiera dado cuenta de quiénes eran y quisiera contárselo a los demás. Así que quiso detenerla inmediatamente, pero llegó demasiado tarde. Seol-ho cogió su mano y salió. Yewa se ajustó la ropa para que no se le viera nada. Shiho seguía sintiéndose incómodo porque no sabía qué pensaba hacer ella a continuación. Miró enfadada al hombre que tenía delante y a las demás personas y dijo que era un niño que se escondía a sus espaldas. Yewa explicó que cuando los hombres los rodearon, el niño se asustó y se escondió a espaldas de su hermano, por lo que no quiso salir. Todos bajaron la mirada con tristeza porque sentían que estaban equivocados. Yehuda les recordó que no debían acusar a nadie solo por su aspecto. El hombre, sin embargo, dijo preocupado que no podían retirar los cargos contra él porque aún no habían atrapado al ladrón. El hombre les explicó que era inmediatamente evidente que no eran lugareños y que el hecho de que anduvieran por aquí levantaba sospechas. Por eso, para dejarles marchar, les exigió que le dijeran dónde y cómo habían estado viviendo todo este tiempo. Shiho estaba muy excitado y abrazó con fuerza a su hermano. La chica contestó que había visto la cara del ladrón y podía decir cómo era. Pidió a todos que se marcharan. Yewa también explicó que protegería a sus hermanos. Les dijo que si seguían teniendo preguntas después de atrapar al ladrón, podían ir a casa del ministro Seo, que estaba fuera del pueblo. La gente empezó a decir que se trataba de la hija enferma del ministro Seo, por la que estaba tan preocupado y había renunciado a un alto cargo para cuidarla. La gente se dio cuenta de que si el conflicto se alargaba, tendrían problemas. Yewa miraba feliz a sus hermanos, a los que había conseguido proteger. Le tendió la mano a Shiho y le pidió que la acompañara, y le preguntó si era libre de irse. Shiho la miró con sorpresa y desconfianza, pero algo le decía que debía aceptar. Así que cogió la manita de la valiente muchacha, que tan valientemente les había defendido y les ayudó. Cuando el sol estaba a punto de ponerse, y el cielo se volvía amarillo y marrón, Shiho llevaba a Seol-ho a la espalda y Nani a Yewa. Todos juntos se dirigieron a su casa. Yewa dijo que estaba en la misma situación que él, y luego le preguntó su nombre. Él respondió que se llamaba Seol-ho. Aquella noche había luna llena en el cielo azul. No había nadie en el patio, y todo estaba tranquilo. Shiho cogió a su hermano por los hombros y le dijo que tenían que parecer personas, así que no podía salir cuando quisiera. También tenía que quedarse en la habitación unos días. Shiho mintió diciendo que estaba enfermo, pero pensó que pronto la gente empezaría a decir cosas diferentes. Le pidió a Seol-ho que intentara deshacerse de la cola, por difícil que fuera. Necesitaba sacar toda la fuerza de su vientre y usar la magia que su hermano le había enseñado. Seol-ho dijo que lo haría, hizo lo que le dijo, y su cola y sus orejas casi desaparecieron. Pero algo salió mal y no funcionó. Así que se quedó con orejas y rabo. Seol-ho se acercó a su hermano y lo miró con lágrimas en los ojos. Quería decirle que había hecho todo lo posible, pero seguía sin funcionar. En ese momento, Yewa les observaba atentamente a través de la ventana abierta. Cuando Seol-ho la vio, se asustó y salió corriendo.
y Shiho empezó a preocuparse por si les echaban de casa. Pero la chica le dijo tranquilamente que todo estaba bien y que no debía esconderse de ella porque lo había entendido todo la primera vez que los vio. Shiho pareció sorprendido y le preguntó qué había entendido. Yehua respondió que había visto la cola y las orejas de Seol-ho cuando se conocieron, pero que había ocultado su verdadera identidad. Ella les ayudó entonces, porque pensó que habría graves disturbios si les pillaban. Yehua también dijo que Seol-ho era muy diligente. Ella se disculpó por reírse. Era porque él era muy lindo. La niña entró en la habitación y dijo que la situación de Seol-ho era similar a la suya. También le dijeron que no saliera porque estaba enferma. Yehua les dijo a los sirvientes que no había nada interesante en ver a una niña enferma, así que nadie vendría a verlos y no debían preocuparse. Yehua sugirió a Seol-ho que salieran juntos para que pudiera practicar en paz. Ella también pensó que él estaba triste por estar en su habitación, así que dejó que se acercara a ella por la noche y le pidió que se hicieran amigos. Esta propuesta sorprendió a ambos, y Seol-ho quedó encantado y aceptó ser su amigo. Desde entonces, acudía a su habitación con su hermano y hablaban con ella. Yehua estaba contenta y valoraba su amistad. Cuando se quedaba dormida, le cogía la mano al chico hasta que se dormía. Y un día, Yehua le tocó la cola. Se sorprendió gratamente porque la cola era muy suave, como una nube. Shiho se alegró de ver a su hermano tan feliz y alegre con Yehua, que también se alegraba de tenerlo como amigo. Una noche, cuando oscureció fuera y apareció la luna, Yehua estaba sentada en su habitación leyendo un libro, y Shiho abrazaba a su hermano, que dormía profundamente. Le preguntó si les tenía miedo. Ella se sorprendió mucho y le preguntó por qué iba a tenerles miedo. Shiho le dijo que no sabía que eran monstruos y que no temía que pudieran hacerle daño. La chica cerró el libro y le preguntó por qué pensaba así, y como él no respondió, ella le explicó que no importaba cuál fuera su naturaleza. De hecho, el día que se conocieron, Yehua quería que se retiraran las injustas acusaciones contra ellos, y ahora quería que vivieran gratis en su casa y fueran felices. Los consideraba sus hermanos mayor y menor. La chica preguntó a Shiho si podía considerarlos hermanos. Su sinceridad y amabilidad hacia ellos cambiaron su opinión sobre la gente. Aceptó de buen grado que los considerara sus hermanos. Y ahora, recordando aquellos tiempos y mirando la cara triste de su hermano, Shiho se sintió triste él mismo. Cogió a su hermano en brazos y quiso volver a la habitación, pero le detuvo la voz de Yehuda, que salió de la habitación y le dijo que se detuviera. Preguntó qué significaba. ¿No nos reconoces? Yehua quería saber si realmente sabía quiénes eran. Shiho se dio cuenta de que esta iba a ser una larga conversación. Dejó a su hermano en el suelo y le pidió a Seol-ho que volviera a la habitación mientras él hablaba con Yehua. El chico no quería ir, pero su hermano mayor lo tranquilizó y le dijo que todo estaba bien. Seol-ho corrió rápidamente hacia la habitación, pero antes de entrar se dio la vuelta, preocupado por su hermano, y luego entró rápidamente. Se sorprendió de que no tuvieran miedo y le enseñó dónde vivían. Yehua se preguntó si ella había sabido antes que eran calvos. En ese momento, recordó cómo le había ofrecido un trato a Shiho. Ella garantizaba su bienestar futuro, y él tenía que jurar lealtad a su familia. De repente se sonrojó de vergüenza porque él lo sabía todo y guardó silencio. Se sintió muy incómoda por encontrarse en esa situación. Yehua se le acercó. Shiho le explicó que no pretendía engañarla, solo quería una cosa. Él sabía que era difícil para ella creerle, pero solo había una cosa que ella necesitaba saber. Shiho se acercó a ella y se arrodilló frente a ella. Le dijo que no le haría daño y que eso no ocurriría ni en el pasado ni en el futuro. Shiho tampoco la obligó a creerle. Yehua siguió escuchando sus explicaciones en silencio. Le dijo que vivía por su bienestar, así que le pidió que viviera feliz y le dejara todas sus preocupaciones y dudas a él. Al ver su rostro triste y sus palabras sinceras, Yehuda simpatizó con él, pero siguió sin creerle. La muchacha dijo airada que entonces rompería su promesa de arrodillarse. Jehová le exigió que se levantara. Obedeció su orden y se levantó, mirándola en silencio. Seol-ho estaba despierto, observando atentamente y escuchando su conversación. Sentía lástima por su hermano, que tenía que soportar semejante trato. Al día siguiente, cuando el sol ya había salido y unas nubes blancas flotaban sobre el cielo azul, alguien se presentó en la habitación de la niña. Era Seol-ho. Rápidamente corrió a su habitación y feliz le dijo que las flores que amaba ya estaban floreciendo. El chico le trajo esas flores para mostrarle lo bonitas que eran. Yehua se sorprendió
porque no esperaba tanta atención por su parte. Una noche trajo luciérnagas en un tarro para enseñárselas, porque ella le había dicho una vez que quería verlas. Entonces se acercó a ella con una bolsa con bocadillos en su interior, que su hermano había preparado, y sonriendo alegremente, se ofreció a comerlos juntos. Todos los días se le acercaba y la cogía por sorpresa cuando estaba sola o iba a algún sitio. Una tarde, se asomó a su ventana y le dijo que hoy no había nadie en casa, aunque era la hora de comer. Seol-ho le pidió que le acompañara a dar un paseo para enseñarle las flores que había cultivado. Al principio quiso negarse, pero luego sintió curiosidad por saber qué tipo de flores eran, así que accedió a dar un paseo con él. Seol-ho la llevó a un jardín donde crecían flores rosas, amarillas, azules, blancas y de otros colores. Señaló no me olvides y lirios y le explicó que era raro verlos crecer juntos. La razón es que tienen épocas de floración ligeramente distintas. El chico sonrió y dijo que se alegraba de poder enseñarle las flores antes de que se marchitaran. Le entregó una flor y le preguntó si la recordaba. Era su flor favorita. Seol-ho plantó más de estas flores para que pudieran verse desde todas partes. Yehuda dijo que acudía a ella todos los días sin perder la fe, y ella ni siquiera respondía a nada. Entonces, ella le preguntó por qué se esforzaba tanto. ¿No debería estar cansado o decepcionado? Pero Seol-ho sonrió y dijo que no estaba decepcionado porque se alegraba de poder verla todos los días. Yehua le miró sorprendida. Dijo que ella les había ayudado mucho. Si no hubiera sido por ella, todos en el pueblo habrían sabido que eran calvos y su hermano no habría podido salvarlos. Así que Seol-ho decidió que se lo devolvería. Quería ayudarla a recordar y olvidar la pesadilla lo antes posible, y también quería que estuviera a salvo y sonriera. Por alguna razón se sintió muy triste. Se dio cuenta de que había sido antipática y hostil con él. De repente le preguntó si había dormido bien anoche. Yehua se preguntó por qué le preguntaba eso. El chico le dijo que siempre le daba miedo dormirse sola, así que él y su hermano siempre hablaban con ella. Yehua también descubrió que ella había estado durmiendo con los brazos alrededor de su cola y dijo que le gustaba tocarle. Le preguntó si quería tocarle, pero la niña se negó y dijo que no quería porque ya no era una niña. Pero Seol-ho la desobedeció y cogió su mano y la puso sobre su esponjosa cola. Yehua le dijo que no lo hiciera y ella no quiso. Pero cuando su mano se posó en esa cola esponjosa y suave como una nube, su expresión cambió y parecía feliz. Seol-ho se dio cuenta inmediatamente, sonrió y dijo que aún le gustaba. Yehua apartó rápidamente su mano y pensó que estaba loca por gustarle. Pensó que después de todo lo que había oído de él, se había relajado mucho. Por alguna razón, pensó que tal vez era porque los zorros pueden encantar a la gente. Se dio la vuelta y dijo que tenía que preguntárselo al médico. De repente, la llamó Nani, que le dijo que Pan Lee-jong había llegado y preguntó si debían dejarle entrar. La chica se giró emocionada, porque recordaba a Seol-ho, que tenía forma de zorro, pero ya no estaba allí y había conseguido esconderse. La niñera se le acercó y volvió a preguntarle si debía dejarla entrar en casa de Pan. Ella se dio la vuelta y le contestó alegremente que le dejara pasar. Poco después, Yehua vio a Lee-jung llamándola por su nombre y saludando alegremente. Lee-jung se acercó a ella, le cogió las manos y le dijo contento: «Es estupendo que haya salido a pasear con este tiempo tan bonito». Yehua estuvo de acuerdo y le saludó. Cuando miró a un lado, vio a Seol-ho saludándola y siendo sujetado por su hermano. Shi-ho le hizo una reverencia y se dirigió rápidamente a su habitación para que nadie se fijara en ellos. Pero por alguna razón, Yehua parecía triste cuando se fueron. Algo la estaba molestando. Después de caminar un rato, Lee-jung y Yehua volvieron a la habitación de ella y se sentaron en la mesa de enfrente. De repente, Lee-jung sacó la caja de su bolsillo y dijo alegremente que era un regalo para ella. Pensó que le quedaría bien. La niña cogió el regalo y preguntó qué era, pero no esperó respuesta y abrió la caja. En ella había una hermosa peineta decorada con diversas flores, hojas y mariposas. Tomándolo en sus manos, Yehuda lo miró detenidamente y dijo que el peine era muy hermoso. Ella le dio las gracias por tan hermoso regalo, pero Lee-jung no vio la alegría en su cara, así que le preguntó si no le gustaba. Le pidió que respondiera honestamente. Sin embargo, Yehua respondió sonriendo que la peineta era muy bonita y que estaba encantada con su belleza. Le preguntó si podía ponérselo. Él le respondió que por supuesto, y se ofreció a ayudarla a ponérselo. Unos segundos después, gracias a la ayuda de Lee-jung, el nuevo peine adornaba su pelo negro y combinaba perfectamente con su look.
El chico se alegró de que a ella le gustara su regalo y le quedara bien. Le dijo que llevar esas cosas tenía un significado especial. Yewa le pidió que le contara más al respecto, pero Lee Jung prometió averiguar más y contárselo la próxima vez. De repente, recordó a Lee Jung dándole un peine y diciéndole que después de la boda y la noche de bodas, los recién casados se trenzan el pelo. Así que le dio el peine para demostrarle que quería ser el primero en trenzarle el pelo. Después, le preguntó entusiasmado si quería casarse con él. La chica sonrió sinceramente y dijo que estaría encantada de convertirse en su esposa. Estos recuerdos también le recordaron su muerte. Se sintió muy triste y se le llenaron los ojos de lágrimas. El chico le preguntó emocionado qué había pasado. ¿No le había gustado el peine? Se ofreció a darle otra cosa. Yewa se secó rápidamente las lágrimas y explicó que estaba muy contenta. Le dio las gracias por la peineta, que estaba deseando ponerse. Al oír estas explicaciones y su gratitud, Lee Jung se alegró y sonrió. Era de noche. Las estrellas aparecían en el cielo, asomando aquí y allá cuando las nubes no las cubrían. Las linternas estaban encendidas en la mansión. La muchacha se quitó el peine que le había dado Lee Jung. Lo miró detenidamente y luego lo guardó en una caja. De repente, Shiho apareció en su puerta y le dijo que era hora de tomar su medicina. Abrió lentamente la puerta y entró en la habitación. Shiho se acercó a la mesa y colocó con cuidado la taza de medicina delante de la niña. Yewa cogió rápidamente la taza y empezó a beber el caldo curativo. Sintió que sabía más dulce. Ella le preguntó si había añadido algo a la medicina. Shiho le preguntó por qué pensaba eso. Yewa le explicó que podía saborear el dulzor, así que volvió a preguntarle qué le había añadido. Entonces recordó que había añadido regaliz. Dijo que el médico le había pedido que añadiera algo al caldo para endulzarlo y hacerlo más agradable de beber. Le preguntó si quería que dejara de añadir regaliz a su medicina. Ella dejó el vaso vacío sobre la mesa y respondió que no quería hacerlo. Shiho apartó la taza y se fijó en el peine que miraba tan de cerca. Le preguntó si era un regalo del señor Lee Jung. Shiho pensó que le quedaba muy bien y que si se lo ponía la próxima vez que viniera Lee Jung, se pondría muy contento. Shiho también pensó que este señor era muy educado y atento. Se alegró de que ella tuviera un amigo tan bueno, pero sus palabras irritaron a la chica. Ella dijo que él estaba muy interesado en Lee Jung. Yewa le exigió que la librara de su interés y de esa charla. Shiho respondió con tristeza. Sí, no entendía qué había dicho de malo para que ella volviera a enfadarse con él. Yewa se enfadó aún más y le dijo que tenía razón. Lee Jung era su amigo y le caía muy bien, así que debía cuidarle tanto como a ella. Ella le recordó que había prometido hacerlo todo si ella le creía. Así que Yehuda le exigió que cumpliera esta petición y luego le preguntó si lo había entendido. Su actitud y sus órdenes le insultaron y le hirieron. Pero Shiho no se quejó. Solo bajó la mirada con tristeza y permaneció en silencio. Le dijo en voz baja que cumpliría su petición. Pero Jehová seguía sin estar satisfecha. Aunque era tan obediente, a ella no le gustaba. No entendía por qué estaba tan enfadada. Aunque había encontrado su punto débil y ahora todo sería como ella quería, por alguna razón seguía enfadada con él. Sentía que estaba haciendo algo que no debía. Yewa preguntó cuánto tiempo iba a pasear su hermano por la finca. Shiho le preguntó qué le pasaba. Ella dijo indignada que andaba por todas partes sin esconder la cola. Y luego le preguntó enfadada si no sabía el alboroto que se armaría si alguien lo veía, o si pensaba que si ella sabía quiénes eran en realidad, no necesitaban esconderse y engañarla. Shiho respondió con tristeza que su hermano llevaba mucho tiempo paseándose por la casa con el permiso de ella. También recordó que ella había prohibido entrar a los demás criados porque a menudo jugaba con Seol-ho. Explicó que su hermano se había acostumbrado a ello y se había convertido en una mala costumbre. Sus palabras la enfadaron tanto que no pudo evitar gritar por qué seguía mencionando que había perdido la memoria. Yewa estaba indignada porque no podía saber si decía la verdad o no. Creía que podía estar aprovechándose de su falta de memoria y simplemente engañándola. Le preguntó cómo se atrevía a manipularla. Shiho se quedó estupefacto. Se inclinó y dijo que no haría nada parecido y que impediría que su hermano fuera a todas partes. También le pidió que no se enfadara con ellos. La chica apretó los puños y dijo con rabia que, al verlos, todo en su interior ardía de ira. Le ordenó que se marchara y que no la llamara la atención. Rápidamente salió de la habitación. Llegó el día siguiente. Volvía a hacer buen tiempo, brillaba el sol, y la mansión estaba muy tranquila. De repente, la ventana de la habitación de Yewa se abrió
y Seolho se asomó. Sonrió feliz y le preguntó si había comido y le sugirió que fuera a dar un paseo. La chica apretó los dientes con rabia y no podía creer que aquel chico hubiera vuelto a acercarse a ella, a pesar de lo que le había dicho ayer a su hermano. De todos modos, salió a pasear con él y volvieron a ver las flores que cultivaba. El chico le entrega un ramo de flores y sonríe feliz, diciendo que es su regalo para ella. Le pareció que las flores le quedaban muy bien, pero ella no rechazó este regalo y cogió las flores en silencio, mirando atentamente este encantador ramo. Le preguntó si su hermano le había dicho algo. Seolho se lo pensó un momento. Luego dijo que su hermano le había dicho que ella les había dicho que no vinieran más a verla. Yewa sostuvo el ramo de flores con cuidado y le miró sorprendida. Se preguntó si él sabía todo esto, por qué había acudido a ella. Con una sonrisa, Seolho le explicó que no había prestado atención a esas palabras, porque ella las había olvidado debido a su enfermedad. Él sabía que si ella recordaba todo, se pondría muy triste por ello. Así que decidieron quedarse a su lado para que no se sintiera sola. La chica le preguntó por qué estaba tan seguro. Se preguntó qué haría él si sus recuerdos no volvían, pero Seolho respondió que no había nada malo en ello. Su hermano le dijo que mientras recuerden, el pasado no desaparecerá. Así que le dijo que, ya que ella no recordaba nada, le sugería que creara nuevos momentos felices a partir de ahora. El chico también prometió que conservarían el recuerdo del pasado, y ella solo debería pensar en recuperarse y vivir feliz. Seolho realmente quería que ella tuviera muchos recuerdos agradables. Entendió por qué siempre estaba enfadada con ellos. El motivo eran sus sinceros sentimientos hacia ella. Yehuda no sabía qué les ocurriría en el futuro, ni qué dificultades tendría que superar, pero siguió sospechando de ellos y ahuyentándolos. Finalmente, se dio cuenta de que, como no todo estaba del todo claro, no estaba enfadada con ellos, sino consigo misma. De repente, el chico le cogió las manos y le dijo que parecía que venía su niñera, así que tuvieron que volver. Seolho saltó rápidamente por la ventana de la habitación donde se alojaba y luego llamó a Yehua, recordándole que se diera prisa. Se acercó rápidamente a la ventana y el chico, cogiéndola de las manos, la ayudó a subir. Yehua tenía prisa y perdió accidentalmente los zapatos. Se rascó la cabeza nerviosa y se preguntó por qué entraba en la habitación por la ventana. Entonces oyó la voz de Nani y su hermano. Shiho cargaba mucha leña sobre sus hombros. Su niñera le elogió por cargar tanta leña en tan poco tiempo. Le sorprendió que tuviera tanta fuerza en el cuerpo. Después de todo, la leña era el doble de grande que él. Le dijo que la bajara lo antes posible. Él sonrió y dijo que lo haría enseguida. La chica se sorprendió y preguntó al chico si solo su padre y la niñera venían a casa por eso. Él le contestó que ella había prohibido entrar a los demás, diciendo que no le gustaban los alborotos. En realidad, la razón era que él no podía transformarse en humano, y ella temía que los demás se enteraran. En ese momento, se preguntó si los criados no venían aquí. Entonces, ¿quién cuidaba de la casa? Mientras tanto, Nani dijo que todo el mundo sabe lo bien que trabaja Shiho, pero aún así, tenía que conocer el límite, porque tenía que cuidar de la casa. Le dijo que ordenara rápidamente la leña y luego calentara el agua para el baño de la señora y estuviera listo para llevarle la medicina. Nani también le preguntó si se había acordado de hacer el caldo. Él sonrió y dijo que lo había hecho todo. La niñera le dio una palmadita en la espalda y le elogió, diciéndole que lo había hecho bien. La niñera le recordó que, gracias a la señora, él y su hermano pudieron quedarse en esta casa y no pasar hambre. Le explicó que en ningún otro lugar les aceptarían tan fácilmente, ya que eran desconocidos. La niñera le dijo que, aunque fuera duro, debía recordar que lo hacía para dar las gracias a la señora y que siempre debía trabajar con gratitud. Ella le entregó una bolsa y le dijo que había hecho chumpap, un trozo redondo de arroz que se puede rellenar con diversos ingredientes. Él coge la comida y le da las gracias. Al oír esto y verlo con sus propios ojos, Yehua puso cara de tristeza y se sintió culpable por lo que había pasado. Seolho también estaba triste porque su hermano había trabajado tan duro para que pudieran vivir aquí con ella. Después de que Nani se fuera, Shiho vio los zapatos de Yehua cerca. Estaba muy sorprendido y no entendía por qué se había dejado los zapatos aquí. Shiho los recogió rápidamente y sintió los ojos de otra persona sobre él. Se dio la vuelta y vio que su hermano y Yehuda le observaban atentamente. En primer lugar, recordó la conversación que habían mantenido ayer, acerca de que su hermano no caminaba por el patio. Se acercó a la ventana y le dijo a su hermano que venía enseguida.
Seol-ho quiso decir algo, pero al ver la mirada furiosa de su hermano, decidió no discutir con él. Rápidamente saltó a los brazos de su hermano y Shi-ho lo abrazó con fuerza y bajó la mirada con tristeza. Se inclinó ante Yahvé y le pidió perdón por la desobediencia de su hermano. Luego llevó a su hermano a su habitación. La muchacha quiso decir algo, pero no tuvo tiempo. Seol-ho se disculpó con él por romper su promesa. Shi-ho le respondió que no estaba enfadado, sino preocupado porque él y la señora se sentían incómodos juntos. Yehuda, mientras tanto, pensaba en lo que había visto. Estaba muy avergonzada porque no solo lo había convertido en esclavo al ayudarlo, sino que también le había hecho jurarle lealtad cuando se enteró de su debilidad. Se dio cuenta de que tenían que soportar su odio sin saber siquiera por qué. Jehová sabía bien lo que significaban la injusticia y el dolor, pero ella los había tratado tan injustamente. La chica recordó haberle dicho a Fox que todos eran astutos y crueles y que no dudaban en mentir y utilizar a los demás para conseguir sus objetivos. Entonces no pudo contenerse y se acercó a ella, les agarró por la cara y les dijo que no le correspondía hablar de ello, porque, por muy crueles que fueran, no era nada comparado con la lengua de la gente. Estaba muy triste y avergonzada porque se comportaba igual que el que más odiaba. Pero Jehová decidió que ella no sería como él. Estaba arrepentida de todos sus actos y segura de que haría las cosas bien y tomaría un camino diferente. Notó el ramo de flores que Seol-ho le dio. Yewa lo cogió y miró de cerca la flor morada que tanto le gustaba. Por la noche, cuando Seol-ho se fue a la cama, Shi-ho se sentó a su lado y leyó un libro. Hablaba de una flor favorita que le gustaba a Yefi. Acarició suavemente el reflejo de la flor y se quedó absorto en sus pensamientos. Tomando esta flor en sus manos, pensó que a su ama le gustaba mucho. Shi-ho recordó cómo habían perdido a su familia y no tenían a dónde ir. Solo ella pudo acogerlos. Junto a ella, volvieron a sentir ese calor y esa alegría, y en sus mentes quedaron muchos recuerdos felices. Aunque pasen 100 o 1000 años en vida, Shi-ho nunca lo olvidará. Entonces le dio las gracias mentalmente por todo y le prometió que viviría para devolvérselo. Mientras tanto, Yewa también estaba despierta, dibujando su flor favorita y preparando un regalo. Un hermoso ramo de flores yacía a su lado. Ese día tomó muchas decisiones importantes. A la mañana siguiente, Nani le llevó comida. Yewa comió y luego dijo que estaba llena y se sentía mal, así que solo tomaría su medicina y descansaría. La niñera le pidió que esperara hasta que ella recogiera la mesa y le trajo un caldo curativo, pero la niña dijo que no necesitaba volver, sino recoger la mesa y descansar también, y que Shi-ho podía traer la medicina. Cuando Nani oyó esto, se sorprendió al saber que Yehuda le había prohibido que fuera a verla. Le dijo que si le traía medicinas, no se las tomaría. Las mejillas de la niña se pusieron rojas y le dijo enfadada a Nani que le dijera que viniera. Unos minutos más tarde, la puerta de su habitación se abrió y Shi-ho entró trayendo su medicina. Ella le dijo que la pusiera sobre la mesa. Así lo hizo. Shi-ho dijo que le habían dicho que ella le había llamado. Le preguntó si tenía algún recado que hacerle. Yewa le pidió que se acercara a ella, al alcance de su mano. Así lo hizo y se sentó frente a ella en la mesa. De repente, le puso una caja delante. Preguntó qué era. Yehuda le dijo que la abriera y luego lo averiguaría por sí mismo. La caja contenía un marcapáginas con un dibujo de su flor favorita. Shi-ho se quedó sorprendido y gratamente sorprendido. Le preguntó si era un marcapáginas, si se lo estaba regalando. Ella le contestó que se lo daba porque recordaba que estaba leyendo libros sobre la administración de la casa. Yewa le dijo que lo usara con gusto. También le explicó que si lo dejaba donde había dejado de leer, no tendría que perder el tiempo buscando la página correcta. También dijo que no era nada especial. Simplemente decidió agradecerle su diligencia y atención. No dejaba de mirar el marcapáginas y estaba muy emocionado. Era la primera vez que recibía un regalo así de ella. De hecho, Yewa no esperaba que estuviera tan contento con su regalo. Sostuvo suavemente el marcapáginas en la mano y acarició con ligereza esta hermosa y mágica flor. Shi-ho no podía apartar los ojos de ella, y entonces dijo que era muy hermosa y agradeció sinceramente a la dama el regalo. También prometió cuidarla bien, pero aún se sorprendió más cuando ella le pidió disculpas por lo que había dicho, que había sido muy grosero. Le explicó que se había concentrado demasiado en la pesadilla y que estaba descargando toda su rabia contra ellos. Yewa dijo que este sueño era un verdadero infierno. No podía quedarse callada porque no quería que se hiciera realidad. Le explicó que no era culpa suya.
Entonces, se sintió apenada por haberle contado algo que no debía. Sin embargo, Shiho no se ofendió por ella, sino que dijo que lo entendía todo y le pidió que no se disculpara. Pero Jehová le contestó que el hecho de que lo entendiera no significaba que ella no le hubiera hecho daño. Le explicó que no tenía por qué aceptar toda su ira y frustración solo porque ella lo había ayudado en el pasado. No tenía por qué hacerlo. La miró con dulzura y consiguió hablar. «Señora». La chica se sintió un poco avergonzada porque su disculpa se había convertido en un sermón. Yewa prometió que no volvería a comportarse así, por lo que pudo tranquilizarse. Shai-ho sonrió y dijo, «Sí, señora. Era la primera vez que se sentía feliz en mucho tiempo». Yewa bebió lentamente la medicina y sintió que lo había hecho todo bien. Le pidió que le dijera qué quería y ella se lo daría. Shiho respondió que ya había recibido un regalo valioso y que no necesitaba nada más. Yewa insistió y le ofreció comprarle ropa o zapatos nuevos o regalarle joyas. Él siguió negándose. Decidió que cuando salieran de esta casa deberían llevar el oro consigo. Cuando la oyó, se preocupó mucho. Al ver su cara de tristeza, Yewa se dio cuenta de que sus últimas palabras podían significar que quería echarlos de casa. Entonces ella le explicó que se refería a un futuro lejano. Yuda le sugirió que eligiera algo barato de su propia elección. Ella le preguntó si aceptaría estos regalos de su parte. Yuda le pidió entonces que la llevara con él cuando fuera al mercado. Al instante cambió de humor. Volvió a sonreír y dijo que sin duda se la llevaría con él. Por fin llegó el día en que los tres fueron al mercado, donde había mucha gente comprando o vendiendo algo. Aquel día hacía un tiempo soleado y despejado, con solo algunas nubes flotando en el cielo. Shiho llevaba a su hermano a la espalda, y Yewa caminaba a su lado. Seol. Ho llevaba un pañuelo atado alrededor de las orejas para que nadie pudiera verle las orejas, y una capa para ocultar la cola. Cuando olía algo delicioso, se lo decía a su hermano. Entonces, Seol-ho señaló las mesas donde se vendían dulces y carne frita, y le pidió a su hermano que mirara allí. El chico miraba a su alrededor con placer, porque no todos los días podía ver tantas cosas nuevas. Yehuda caminaba a su lado, sonriendo feliz. Shiho se detuvo y le preguntó si estaba cansada y si quería que la llevara a cuestas, pero ella se negó, explicando que llevaba a Seol-ho. Yewa le preguntó si pensaba que era tan frágil que se caería de cansancio porque habían llegado muy lejos. Al ver su expresión de preocupación, recordó que ya le había pasado antes. Le pidió que le avisara cuando estuviera cansada. Shiho dejó a su hermano en el suelo y empezó a comprar lo que necesitaban. Seol-ho, mientras tanto, miraba la comida que olía tan bien. Yewa se dio cuenta de que tenía hambre, así que se ofreció a comprarle mandu, bolas de masa coreanas o dumplings. Él se puso muy contento y decidió no rechazar la oferta. La chica le explicó que eran baratos y quiso decirle a Shiho que los comprara, pero vio que él intentaba negociar con el vendedor. Así que Yewa decidió que mientras él estaba ocupado, ella iría rápidamente con Seol-ho y se lo compraría. Le cogió de la mano y le llevó alegremente hasta la mesa donde se vendía el mandu. No lejos de ellos, apareció un hombre sospechoso, de pelo negro, que lo seguía discretamente y de cerca. Yewa, como le había prometido, le compró un mandu, cuyo olor gustó tanto a Seol-ho. Luego fueron a una tienda que vendía pinceles y material para dibujar y escribir. Yewa quería comprar un pincel para Shiho, que leía mucho, llevaba a la casa y escribía mucho. Todos los pinceles eran de buena calidad, así que decidió que sería mejor que Shiho eligiera su propio pincel y lo que necesitaba. Se dio la vuelta y le llamó, pero no estaba detrás de ellos. Vio a muchos desconocidos a su alrededor. La chica se asustó y trató de adivinar a dónde se había ido, a pesar de que había estado cerca recientemente. Entonces, recordó que le habían dejado para comprar comida y luego habían mirado diferentes productos en otras tiendas. Quedó claro que se habían alejado demasiado de él. Yewa le dijo a Seol-ho que se habían perdido y que tenían que encontrar a Shiho. Le preguntó si recordaba de dónde habían salido. El chico estaba comiendo una chocolatina y dijo que no lo sabía, pero le explicó que su hermano podía encontrarlos por el olor. Luego miró a toda la gente que les rodeaba y dijo que su olor se mezclaba con el de otras personas y que no sería capaz de encontrarles. Seol-ho se asustó y le preguntó qué debían hacer. Ella le cogió de la mano y le sugirió que primero intentaran encontrar a Shiho por su cuenta. Atravesaron rápidamente 1, 2, 3 calles y no encontraron a Shiho por ninguna parte. Había mucha gente alrededor, algunos de los cuales parecían peligrosos. Yewa seguía agarrando con fuerza la mano de Seol-ho
y reprochándose su descuido. Pensó que estaba loca por ir tan lejos, sabiendo que niños indefensos caían en las garras de los traficantes. Finalmente, vio más adelante un lugar seguro y desierto donde podían descansar. Se escondieron detrás de cajas vacías. Sentado en el suelo, Yewa respiró con dificultad y trató de calmarse. Seol-ho le preguntó si estaba bien. Ella respondió que estaba bien y le preguntó si podía oler a su hermano. Él sacudió la cabeza con tristeza, diciendo que no podía, y las lágrimas aparecieron en sus ojos. Le sugirió que descansara un rato y luego volviera a buscar a su hermano. Como tuvieron que correr tan de repente, sintió dolor en el pecho y no podía respirar. De repente, oyó la voz de un hombre que decía oler un aroma dulce, un aroma muy sabroso. Le preguntaba dónde estaba. Su voz se acercaba cada vez más, e incluso podía oír sus pasos acercándose a ellos. Unos segundos después, un hombre alto apareció por la esquina, con los ojos rojos y brillantes. Cuando vio que Yewa y Seol-ho le miraban asustadas, dijo feliz que por fin las había encontrado. Extendió la mano hacia Jehová y estuvo a punto de agarrarlo y comérselo, pero Seol-ho la defendió. Atacó al hombre y le mordió la mano. El hombre gimió de dolor. Entonces saltó sobre él, le tapó los ojos y gritó a Yehuda que huyera rápidamente. Sin embargo, la chica estaba tan conmocionada que ni siquiera tenía fuerzas para correr. Además, estaba preocupada por Seol-ho y no podía dejarlo solo con esa bestia. El hombre lo agarró y lo tiró al suelo. Yehuda intentó agarrarlo para no hacerse daño, y lo consiguió. Lo abrazó con fuerza y cayeron juntos al suelo. Después de la caída, Yewa sintió que su cuerpo estaba muy dolorido. Seol-ho la llamó emocionado. Cuando se dieron la vuelta, vieron a este hombre detrás de ellos, con magia negra a su alrededor. Parecía muy hambriento, y dijo que no esperaría y que se lo tragaría todo de una vez. Volvió a tenderle la mano. Yewa estaba muy asustada. Abrazó a Seol-ho con fuerza, intentando protegerle, y cerró los ojos, con lágrimas a raudales, pensando que probablemente ese sería el final de su vida. Afortunadamente, Shi-ho apareció en ese momento. Sus ojos dorados brillaban. Saltó encima del hombre y le golpeó fuertemente con un palo. El golpe fue tan fuerte que incluso el bastón se rompió, y el hombre salió volando hacia un lado. Cuando se levantó, empezó a luchar con Shi-ho, que era más fuerte que él, y le derrotó rápidamente, golpeándole lo bastante fuerte como para dejarle inconsciente. Shi-ho corrió hacia Yewa y su hermano, que estaban sentados en el suelo. Los abrazó y les preguntó emocionado si le había pasado algo a Yewa y si Seol-ho estaba bien. Seol-ho respondió con lágrimas en los ojos que él estaba bien, pero que Yewa se sentía mal. Shi-ho la miró emocionado. Corrió muy rápido, pero tardó mucho en encontrarlos, así que llegó un poco tarde. Cuando vio a Shi-ho, dijo en voz baja lo bueno que era que hubiera venido. Parecía muy cansada y no tenía energía para decir nada más. Luego cerró los ojos. Shi-ho la abrazó y la llamó. Yewa le dijo mentalmente que no tenía heridas, solo estaba muy cansada y necesitaba dormir un rato. Le pidió que no se preocupara porque todo iría bien. Cuando abrió un poco los ojos, se sintió pesada en el cuerpo, mareada, e incapaz de volver en sí, sintió que alguien la tocaba. Era Fox, que intentaba compartir su energía con ella para salvarla. Cuando terminó de atenderla, abrió la puerta y le dijo a Hong-un, la criada, que entrara en la habitación y la limpiara. La criada limpió rápidamente la habitación y secó el cuerpo de Yehuda. Le preguntó a Fox si estaba bien. Él respondió que no, porque sentía que estaba cumpliendo condena y eso le irritaba. La zorra le preguntó si podía quitarle aquel terrible olor. La doncella respondió que, aunque eso no la ayudara a recobrar el juicio, no había nada más que pudieran hacer, porque había intentado suicidarse muchas veces. Les pidió que le tuvieran un poco más de paciencia, porque no tardarían mucho. Si no querían estropearlo todo, tenían que dormirla y proteger el cuerpo de la señora de las heridas. En ese momento, Yehuda podía oír sus voces, pero no podía abrir los ojos. Intentó comprender qué hacían y qué pretendían. La doncella se acercó a la lámpara perfumada y vertió algo en su interior. El aroma se hizo más denso y se extendió por toda la habitación. Cuando Yewa abrió los ojos, se despertó en el pasado, en el cuerpo de su infancia. Shi-ho la llevaba a la espalda, y Seol-ho estaba atada a él con una cinta roja y caminaba a su lado, agarrándose a su ropa. No entendía por qué había vuelto a su infancia. Recordó que había perdido el conocimiento por el ataque de un hombre que resultó ser un zorro negro y quería comérselos. También recordó que había tenido un sueño, pero por alguna razón no podía recordar nada. Todo era como una niebla. De repente miró a Seol-ho, que no paraba de llorar. Yewa dijo que era un llorón como su hermano.
Los hermanos se alegraron mucho de que hubiera entrado en razón. Entonces Yewa habló. Shiho, eres un buen zorro, ¿verdad? Prométeme que no me harás daño. Shai-ho se sorprendió, pero se dio la vuelta y respondió. Sí, te lo juro. Seol-ho también se sorprendió al oír lo que decía. No entendía por qué desconfiaba tanto de su hermano. Después de escuchar la respuesta de Shiho, Yewa se calmó y volvió a dormir. Todavía se sentía muy agotada. Seol-ho estaba triste. Pensó que si hubiera sido más fuerte, Yewa no se habría hecho daño. Así que decidió que tenía que llegar a ser tan fuerte y resistente como su hermano para que Yewa pudiera confiar en él. El sol se ocultaba tras el horizonte y el cielo estaba dorado. Recorrieron el último tramo del camino de vuelta a casa despacio, en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. La zorra se acercó a la cama y miró a Yeshua, que seguía durmiendo profundamente y no se despertaba. Últimamente, había estado muchas veces al borde de la muerte. Él seguía salvándola porque no quería perderla para siempre. Decidió meterle las manos bajo la manta para mantenerla caliente. Así que levantó la manta y le cogió la mano izquierda, pero de repente notó algo extraño. Le llamó la atención la palma de la mano, que tenía una cicatriz. Fox trató de recordar si ella había tenido una cicatriz antes.